Entonces, ¿cómo le fue con las lecturas? Hablemos de cuál primero, del mito Este, de Níobe. bueno, está bien. Ese mito es como una cita bíblica, Porque porque ya yo me había leído una historia en la Biblia donde creo que era, ¿cómo es que se llamaba? Estaba, ay, los dos personajes, Lía, creo que era Lía y Raquel, que este es el que, el que, ¿cómo es? El que se casa se tiene que casar con la primera de las hermanas y luego para llegar a Raquel, que es la que realmente ama. Pero Lía le da hijas o le da hijos y Raquel no le da hijos, entonces como que ella se ríe de la otra hermana que no le puede dar hijos al esposo y cómo es, o siempre le está haciendo bromas pesadas porque como ella no le puede dar hijos y a Raquel hasta sí que ya, puede. no, Lía es la que puede y Raquel no puede hasta que ya que ve gracia en Dios y, o sea, o Dios le da la oportunidad de ser mamá, pero sí se parece como a una cita bíblica. Mm, es que bueno, tú sabes que esta, la Biblia también recoge muchas historias que son más antiguas que la Biblia, Mm. pensando, por ejemplo, en Noé, en el arca de Noé. O sea, por allá los sumerios, los egipcios tienen como ese mismo mito como del diluvio universal y de la hojita y del castigo y bla, bla, bla. Entonces, es lo que llaman y que sincretismo, que es que como que las, las mitologías y las leyendas y eso de unas culturas van siendo como absorbidas por otras y ahí van haciendo como los remakes, que es hasta De donde uno hecho, llega. le hacen Lo es que como unas ayuda es, pequeñas variaciones, nada más. eso es lo que ayuda a la asimilación de una cultura a otra, permite que la transición sea mucho más fácil. Eso no será como eso que tú dices, Juan de Dios, que se llama como apropiación cultural, una cosa así. ¿Cómo que es el término? Ujú. Sí, apropiación cultural, pero digamos que apropiación cultural es un término súper reciente, pero uno podría como, más que todo sería como conquista, en ese momento sería conquista y colonización, en el sentido de que cuando Roma empezó a colonizar a todo el mundo o su imperialismo A expandir el y a territorio. expandir todo su poder, pues ahí fue donde se cogió todo lo de los griegos y lo que hicieron fue cambiarle los nombres, o sea, como que, no sé, Afrodita, Venus, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, pero ya los griegos la habían cogido de otro lado y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si uno lee el mito o la historia de Horus, que es como de el ojo ese que, cuando dicen que los Illuminati, que Ajá. el ojo que todo lo ve, la pirámide esa que está en el billete del Que dólar, tiene la cosita aquí en la mitad. Un sí, ojito en la que es mitad. una pirámide con un ojito, ese es el ojo de Horus, y la historia de Horus es exactamente la historia de Jesucristo, o sea, como un hijo que viene de una madre que fue, pero en ese mito lo que pasó con el padre, digamos, con quien sería Dios, es que alguien como que lo explotó y todas sus partes quedaron regadas por el mundo, entonces la madre empieza a recoger como Los todos los órganos fragmentos. para armarlo otra vez y lo único que no encuentra es el pene. Mm. Entonces, aún así, ella queda embarazada. Entonces uno dice como, ah, claro, la embarazó sin pene, ¿me entiendes? Que es como cuando llega el Espíritu Santo y embaraza A la Virgen a María. la Virgen María. Entonces, como que ya son leyendas que vienen y todo esto como que de la experiencia, hay algo que llaman la experiencia crística, que es como, al fin y al cabo, quizás es lo que quizás querían dar a entender era como que todos los seres humanos vivimos un poco como ese proceso de maduración en donde llegamos como a un reto que nos hace pasar como al next level, ¿me entiendes? Como que quizá un sacrificio que nos hace pasar como a una vida como Mejor. mejor, exacto. Entonces como la experiencia del Cristo, ¿no? Como que tiene un drama al que se enfrenta y que si lo supera pasa como al siguiente nivel. Entonces, todos esos mitos griegos igual le han servido a toda la gente que vino después para escribir muchas obras de teatro, para escribir, hay muchas novelas, sí, ya lo hemos visto acá, ¿no? Como con todo el tema de Edipo, de Antígona y de los dioses. Pero entonces pensemos en qué pasa, o sea, qué es lo que sucede.
están estas dos mujeres, una muy fértil, ¿no? Y pasada de fértil, y la otra, digamos, más prudenta, solamente tiene 2 y bueno, normal, Y tranquilo. como que, o sea, tiene los dos, pero son los dos, o sea, son prácticamente los Los dioses, ¿no? más. Pero Ujú. entonces, ¿con qué podríamos así? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que los griegos lo que hacían era como personificar aspectos del ser humano, ya sea la rabia, el deseo, la belleza, no sé qué? Entonces, ahí es donde, ¿cómo podríamos, qué representan ellas dos, por ejemplo? ¿Qué podríamos pensar que representan ellas dos? O sea, esta Nivis es que se llama y Nivis y Se me olvidó el nombre de Niobe. la otra. Niobe es la Niobe costa. Y Leto. Leto. Son las Leto Y dos. es la Leto. que solo tiene 2. Es la Exacto. madre Y Niobe de más. tiene un montón. Tiene Niobe tiene 14, son 14. Entonces, 7 mujeres y 7 si hombres. no lo tomamos como algo literal, ¿qué podría Ujú. ser eso? ¿Qué podría representar? Porque, por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando en 100 años de soledad el coronel Aureliano Buendía tiene 17 hijos con Ujú. 17 mujeres diferentes. Y claro, porque este era como un Simón Bolívar, ¿no? Que iba de pueblo en pueblo y la guerra y en el monte y no sé qué. Y como que iba preñando a una vieja diferente hasta que un día llegan todo ese poco allá a la casa. Y se acuerdan que es para la época del miércoles de ceniza. Entonces todos los chicos van a... Úrsula está feliz con su poco de nietos, no sé qué. Y cuando van a la misa les ponen La la crucecita. cruz de ceniza y resulta que ya pasó la miércoles de ceniza y a estos manes no se les borra la cruz. O sea, se la tratan de lavar y no sé qué y no se les borra. Y una noche cuando estamos viendo la casa, los empiezan a matar uno por uno con un tiro. No De me gracia, sí. acuerdo, sí, no me acuerdo si literal un tiro en la frente, pero entonces eso lo podemos leer como a ese nivel, como bueno, el coronel Aureliano Buendía era un perro culión que andaba por todo el mundo, por toda la región, preñando viejas y tuvo 17 hijos, no sé qué, entonces como que el realismo mágico y la exageración, no sé qué. Pero eso qué podría significar? Por ejemplo, primero la fertilidad y la abundancia Y y la abundancia, sí. Y la prosperidad, porque lo ven también como la prosperidad, ¿no? En ciertas culturas el tener tantos hijos o tener una descendencia abundante representa prosperidad, porque se supone que entre más grande sea tu familia, más, o sea, como más cosas vas más se a, vas a obtener. multiplica, como que más se Sí. multiplica. Entonces, pensando también en 100 años de soledad, ¿se acuerdan cuando hay otro Aureliano, pero el que es gemelo con otro, que pareciera que se les hubieran cambiado los nombres, que decían así? Ah, sí, sí, sí. Entonces uno resulta ser como acordeonero y como dado así más como a la parranda y a bololó, y el otro es más, ¿sabes que siempre hay uno, digamos, inicialmente Aureliano era el calladito y José Arcadio es el que se va con el circo y regresa con el cuerpo tatuado y es un macho así grandote y tiene tatuado hasta el pipí, que a mí me encanta cuando Gabriel García Márquez le encanta describir un pipí. O sea, ese hombre es feliz. Es más, me acuerdo de una así que su criatura portentosa, una vaina así. Ese hombre goza describiendo los pipí. Es más, Sí, sí. cuando este José Arcadio llega a la casa después de que él deja embarazada a Pilar Ternera y se va con el circo. Más o menos algo así. Entonces, cuando ya regresa todo tatuado y no sé qué, y gigantesco. Y en ese momento se acuerdan de Rebeca. Rebeca es la que le gustaba comer la cal de la pared. Ujú. Ella estaba enamorada de un italiano que habían traído a Macondo porque habían traído un piano. Entonces trajeron el piano y trajeron al italiano que lo iba a afinar y lo iba a armar, entonces a la casa de ellos, ¿no? Rebeca se enamora del, Del del pianista. afinador del piano y el afinador del piano es como delicado, pues sí, europeo, como un dandy, ¿no? Como que se viste bien, bien chévere y no sé qué. Y esta mujer y que tragada, y Amaranta tragada entonces y que del man también, que son hermanas, ¿no? Entonces, Sí, sí. Amaranta supuestamente está tan tragada de Pietro Crespi que ruega por todos los, así como la oración, el ritual de que pueda pasar Pase algo algo para que no se para que casen. no se case. Y ya ese matrimonio se había aplazado y aplazado. ¿Te acuerdas que
No, que cuando terminen de construir la iglesia, ¿y a dónde se Ujú. termina de construir esa iglesia? Bueno, en fin. Es que ya por fin iba a llegar la fecha y Amaranta se concentró tanto, no sé qué, y al día siguiente amaneció muerta. No sé si era meme era remedio, pero le decían meme, que es esta niña de 12 años con la que se casa el coronel Aureliano Buendía, que hasta la mamá de la niñita le pide el favor que la deje que le llegue el primer periodo para casarse con ella. O sea, es que, pues en esa época me imagino que se veían esas cosas. Yo no sé, que la pelada apenas se desarrollaba, ya se podía casar, o yo no sé, eso. Sí, seguramente. En la India eso se veía mucho. Hay un escritor que es Rabindranath Tagore, que es tenido como un gurú también y es muy, muy sabio y muy lo que sea, pero la mujer de Rabindranath Tagore tenía 12 años cuando, bueno, en fin. El punto es que, eh, oye, Estaba amanece hablando muerta. Ahora amanece Ajá. muerta esta nena con los gemelos, porque claro, está tan chiquita, ¿me entiendes? Y el coronel Aureliano Buendía la embarazó y le quedaron dos pelados atorados en el... O sea, los pelados se le enredaron en el vientre y amaneció muerto. Entonces Amaranta se siente como la peor porque ella dice, claro, esto es culpa mía porque yo pedí que pasara algo que impidiera este coso. Y ella ahí es cuando mete la mano en la candela, que esa escena de la cocina igual también es, no, como se siente tan culpable de lo que pasó, mete la mano en la candela hasta que la mano se le chamusca y de en adelante vive siempre con una Como una venda en la mano. venda. Pero resulta que cuando llega José Arcadio y Rebeca, que está supuestamente tragada de Pietro Crespi, lo ve, se queda viendo así y se le mete en el cuarto. Y este man, cuando la coge, según y que le tronaron todos los huesos del cuerpo al mismo tiempo y le dio gracias a Dios por estar viva. Entonces, como que él ahí como que, no sé, igual también desde la perspectiva masculina y todo eso, porque al fin y al cabo, quién sabe. O sea, es que hay demasiadas violaciones que no En son esa- culpa tampoco de Gabriel Casama, que al fin y al cabo eso era lo que pasaba. Y también eso, como que no leamos siempre las cosas como que literal, sino que cada personaje representa como una fuerza de la naturaleza, pienso yo. Entonces, pues los machos están acostumbrados también a ser fuerzas de la naturaleza y actuar guiados por el deseo, nada, por el placer y por la fuerza, y muchas veces pues, no, como si fueran animales, como cuando un Sí, león se come un ciervo. Entonces, lo que tiene que hacer el ciervo es afilarse los hijueputas cuernos eso y ver para ver cómo, ¿me entiendes? También, o sea, no ser víctima siempre, aunque pues a veces en cuestión de fuerza es imposible. Pero lo que les quería decir es que este otro Aureliano, cuando se casa con otra tipa, y él tiene su esposa que es una cachaca, que es esta Fernanda del Fernanda del Carpio, Carpio. Ujú. y él tiene una amante que es, ponte tú, no es Pilar Ternera, es como otra especie de Pilar Ternera, que es como una mujer que representa la fertilidad y ese tipo. Entonces, cuando el tipo se acuesta con ella, entre más se acuestan, más se les reproducen los conejos, los cerdos, las vacas, Ah, o sí. sea, todo en la finca de él se reproduce y entre más ellos tiran, más se multiplican las cosas. Entonces, pensando como en esta mujer Níobe, como que se reproduce y se reproduce y se reproduce. Entonces podríamos pensar en eso, ¿no? Como en la prosperidad, en la abundancia, en la fertilidad, pero también, ¿qué más? No sé. La otra que podría ser, como la... Ah, bueno, además también está la soberbia, ¿no? Porque ella no Sí. solamente lo hace, sino que lo que sería como se vanagloria de su De que capacidad ella, reproductiva. exacto. Algunos De también hecho, esa es han... la historia, ¿no? Que dicen como que se fue a burlar de la otra, diciendo como que, o sea, ¿cómo es posible que esta le estén haciendo un festival de la maternidad o de la maternidad es? Sí, como de la maternidad o de la fertilidad cuando yo tengo más hijos que ella. Ujú. Que por ahí es que empieza pues la lucha, ¿no? Entre los hijos de ella y de los hijos de Apolo y Artemisa, que se llama. Ujú. Pero sabes que también, no sé, haciéndolo como una lectura social o algo así, quizá un poco forzada, pero porque también creo que le habían hecho como una comparación con la peste, ¿no? Como que la madre naturaleza, por decir algo, que Níobe fuera como la madre naturaleza que pare y pare hijos, que sería como la humanidad también, porque eso de decir 7 varones y 7 mujeres es casi como decir Adán y Eva y se empezaron a parear y dieron origen como la humanidad, entonces como que... Eh,
y llega algo que los empieza a matar, sea la rabia de los dioses o lo que sea, como lo que está pasando ahora también, ¿no? Con la pandemia, o sea, vivimos en la era de la abundancia también, como la era de, o sea, como que casi, o la gente que puede, hay, hay muy poca gente, como los dos hijos de esta mujer, de la otra, que tiene para tener lo que necesita y tener mucho más guardado, ¿cierto? O sea, como que tenemos carne, no solamente la que nos vamos a comer hoy, sino que Para hay unas más y temporadas más más. y hay plata en el banco y hay unos bienes, no sé qué. Y por otro lado están otros que no tienen nada, que viven como al día y que los mata cualquier cosa. O sea, viene la peste y los mata, vienen los militares y los matan. O sea, como que de por sí ya son vidas extremas y súper precarias. Entonces, no sé, como que al analizar esos mitos así, podemos como usarlos también como fuente de inspiración como para nuestros cuentos, como para entender también nuestros propios cuentos, porque ahí estaba pensando en el cuento de Eliana, como en esta cosa de parir y no parir, digamos, entonces como que también eso lo puedes Sí, tener esa ahí como en la ahí vi cabeza. unas cositas. De hecho, ahí vi como unas cositas cuando lo estaba leyendo y fíjate que al final lo dice en el video, el que sale pues presentando el video, ¿no? Que dice eso, como que esta vieja, o sea, se está desgañitando su útero ahí, pariendo como una loca y la otra sí fue un poco más conservadora, tuvo solamente dos pelados que finalmente terminaron matando al resto de la población, o sea. Exacto, como una cosa así, no sé. Y también sabes porque sabes lo que pasa después, ¿no? Que Níobe, ante el dolor de perder a todos sus hijos, se convierte en una montaña que llora. Sí, en Entonces, una piedra, de hecho ahí la muestran, que la piedra que llora, o sea, como si existiera en la vida real. exacto. Entonces ahí uno pensaría, ¿será que los griegos vieron esa piedra y le inventaron un cuentecito? Porque ellos a todos le inventan un cuentecito. Por ejemplo, el eco. Por ejemplo, el eco es una vaina que todos sabemos que es un fenómeno de la física y de la onda que se revuelve y que no sé qué, no sé cuándo. Eso lo sabemos ahora. Pero imagínense ustedes en el tiempo de los griegos la sensibilidad que tienen, porque siempre pensemos que la sensibilidad de los seres humanos de antes no es para nada la sensibilidad que nosotros tenemos ahora, Claro. porque sobre todo ¿no? que nuestra sensibilidad actual está muy mediada por la tecnología. La capacidad de impresión también, ¿no? Sí, es que es más, nosotros, más o menos nuestra generación, o sea, la sensibilidad que nosotros teníamos hace en los 90, en los 80, cuando éramos niños, no tiene nada que ver con la sensibilidad que tenemos ahora. O sea, como el sentido, por ejemplo, de la velocidad, del tiempo. O sea, ¿te acuerdas cuando uno en vacaciones de fin de año, que era noviembre, uno salía del colegio en noviembre y entraba en febrero? Y eso para uno era como la eternidad, que literal uno decía locuras como, ay, ya quiero volver al colegio. O sea, no, ¿me entiendes? En cambio ahora un mes es como un día, una Sí, semana es sí. como una hora. El sentido del tiempo, porque por ejemplo, pensemos en que antes del Internet era una sensibilidad completamente diferente. Por ejemplo, las noticias salían en los periódicos salían por lo menos al día siguiente. Sí, Las exacto. revistas publicaban sus columnas de opinión, las revistas que eran, por ejemplo, mensuales. Entonces, Mensuales, sí, eso sí me no, acuerdo. cuando ya salía el próximo número del próximo mes, hablaban de lo que había pasado en el mes pasado. Pero ahora es live. O sea, Sí, estamos viviendo sí. la era del en vivo y en directo. Antes, cuando en la televisión, un en vivo y en directo tenía que ser una vaina, o sea, y lo ponían ahí, como, Vía microondas. claro, y no era tan fácil tener como un vivo y en directo en la televisión, había que mandar a todo un equipo a una parte y ta, ta, ta. Entonces ahora estamos acostumbrados a que las cosas, lo que llaman disque el tiempo real, ¿no? Entonces como que, y lo otro es la velocidad del Internet. O sea, no es lo mismo cuando empezamos el Internet, que las páginas se duraban cargando, o sea, 1000 años, lo O que cuando ahora te acuerdas que la conexión era como que con teléfono, hasta que ya lograba la conexión, ¿no? se caía, o sea, levantabas el teléfono y se caía el internet y no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces como que uno al principio normal, está cargando la página, eso así funciona. Pero a medida que la velocidad del internet empezó, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno abre una página y esa mierda no carga en 2 segundos y uno es como, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, Yo la cierro y la vuelvo a abrir. ay, le entra uno como un desespero porque
nuestra sensibilidad cambió con relación Claro. a la paciencia, a, a ese tipo de Eso cosas. es como eso que estaban, los generales estos que estaban secuestrados, que cuando volvieron o los soldados, pues que cuando volvieron a la Colombia actual, se encontraron con un montón de cosas que ellos no entendían, como los celulares, el internet, todas esas cosas, porque ellos en el momento que se los llevaron para un monte, nada de eso Era otro existía, o sea, de planeta. pronto ellos se fue, era otro planeta, súper Y es chévere que, porque, o sea, como si uno se quedara congelado en el mm, tiempo y 10 años avanza tanto la tecnología que cuando ya tú vuelves, o sea, ya eres un obsoleto. total. Y lo peor es que este cambio se nos dio literal de un día para otro. O sea, un día estábamos normal y el día siguiente había iPhone, o sea, había smartphone. O sea, Sí, sí. no fue que fuera algo así como duramos 10 años con el internet telefónico. O sea, no, o sea, fue como modem, fibra óptica y todos los años, Ujú. todos los años, todos los años. Hasta Entonces, que vino el Wi-Fi, ¿no? Que ya todo el mundo con Wi-Fi. ¿y ahora qué es lo que viene después no, y Hay una entonces cosa que es súper, súper más rápida que yo no sé, porque vi a una persona, un pelado que le estaba poniendo que es como un gamer, de esos que son, que transmiten en vivo y no sé qué. Ellos tienen otra tecnología que es un poco más, creo que es mucho más rápida, o sea, como que la velocidad de navegación es mucho más rápida que cualquier internet convencional. ¿Cómo Entonces se eso llama también eso? tenemos que tenerlo en cuenta como con nuestros personajes, sobre todo si lo que estamos narrando, pensar en qué época lo estamos narrando, si es un personaje del presente presente, si es de hace 10 Mm, años, si es de más, y pensar en qué tecnologías había en esa época, eso también sí. marca como la manera de ser de esos personajes, entonces como que para construir personajes más creíbles también, más fuertes, ver qué relación, por ejemplo, tu personaje, Eliana, tiene mucha relación con. ¿Sabes qué me estaba preguntando ahorita que estaba releyendo tu cuento? Como ella siempre está pensando en las canciones, ¿cierto? Pero Mm. me pregunté, ¿estas canciones solamente suenan en su cabeza o de dónde salen las canciones? Porque, No, o sea, yo los personajes le puse las canciones como para medir el tiempo en canciones, porque a veces uno mide como los tiempos en canciones, ¿no? Pero sí, las canciones siempre están en la cabeza, o sea, siempre son, pero son canciones que existen en el mundo, o sea, en el mundo de la radio, no es que ella se las esté inventando acá una sí, entonces, canción de ella. digamos que no, yo sí, las canciones están espectaculares, porque otra cosa que hay que decir es que ella es rockera al final, o sea, es como una chica Sí, rockera, porque todas las canciones a las que hace referencia son de rock en español al final. Entonces, sí. eso también marca un poco como su personalidad. O sea, esta no es una pelada que está escuchando balada, no está O escuchando vallenato. ranchera, no está escuchando vallenato, no. Ella está escuchando rock en español, está escuchando rock de México, está escuchando rock argentino. Eh, eso, eso marca una forma de ser, una personalidad. Entonces, pensaba era como en la relación música-tecnología, ¿no? Como que la música Ok. también hemos pasado por toda una evolución de las tecnologías a través de las cuales consumimos la música, entonces que el cassette, que el vinilo, que el CD, que no sé qué, que era mucho más difícil como acceder a tanta música también, o sea, uno tenía que literal comprar el álbum de Soda Stereo, el álbum de Caifanes, el álbum de no sé quién, Y ya después ahorita es mandarlo a como quemar, ¿no? En la época en la que uno mandaba a quemar. piratear, cuando empieza Mm. la música en internet también cambia muchísimo la manera en la que consumimos música, hasta llegar a este momento en el que o sea, tenemos un catálogo infinito de música y como si la música también ya no importara. O sea, lo que importa es como, digamos, los dueños de los servicios de streaming, como Spotify o los demás, a ellos no les importa que Bomba Estéreo, que no sé quién, a ellos les importa es llenar esa mierda hasta el final y que siempre haya música nueva para que la gente siga pagando la mensualidad. O sea, lo que interesa no es pagar por la música, la gente paga Claro. es el servicio del De, streaming de encontrar, sí, de encontrar tú la canción que te dé la gana, en el meterla momento que ahí y tú quieras. encontrarla. Exacto. Entonces ellos juegan, el mercado de la música siempre ha funcionado con este tema de la novedad, que por eso Mm. es que siempre se ha ponderado más a los artistas jóvenes, ¿no? Por eso Madonna como que es esta sui generis, ¿no? Como que la que dijo, no, yo no me voy a dejar pasar de moda, o sea, ustedes a mí se van a mamar a Madonna hasta el final. Entonces venían las otras y las otras y las otras y ella
pues yo no sé, como sea, lo que haya tenido que hacer, se montaba las modas y lo que sea, como que se pilló cómo funcionaba el negocio también. Claro, y se mantuvo vigente, pues la vieja se mantuvo Y se vigente. mantuvo vigente hasta donde pudo. Yo siento que se mantuvo vigente hasta cuando la ropa le permitió verse joven. Sí, 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 total. En el momento en que ya ni siquiera con la ropa se veía joven, como que ya la gente, porque el mercado musical pareciera que estuviera hecho como para los jóvenes, sobre todo el pop, ¿no? Como lo que está Sí, más. En cambio, tu personaje es como alguien que busca otro, como alternativo, o sea, es una persona sí. alternativa. Entonces, como que tener eso en la cabeza a la hora también de pensar como sus reacciones, las reacciones de ella, Mm, ese tipo claro. de cosas. Eh, bueno, le iba a echar cuento del eco. Entonces el eco, la ondita y el ruido y ta, ta, ta. Y hay un mito que es el mito de Narciso. Oye, De que se enamora de él mismo ustedes saben que Narciso está asomado así en un lago. en el laguito y se está viendo a sí mismo y queda tan prendado de su propia belleza que hay una versión del mito que es que o sea, no se puede mover porque es que lo que está viendo es tan bello que está Está embelesado. no, sí, está súper, lo que dicen como prendado, ¿no? Prendado de sí Sí. mismo y se queda tan paralizado ahí hasta que se muere. O sea, no se mueve y se muere y cuando se muere, digamos que se pudre y se convierte en la florecita del narciso. Entonces, como que ya tú te imaginas como un griego así, Juancho Polo Valencia, pero griego, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que los juglares vallenatos, ¿no? Porque a veces también idealizamos mucho como a los Claro. griegos y todo eso, pero nosotros tenemos nuestros propios, lo que llaman juglares, que allá también había juglares, que Los son juglares los que del cuentan, vallenato. claro, los que cuentan las historias, que de ahí nace la literatura. Entonces, imagínense a Juancho Polo Valencia en el río, ¿no? ¿Sabes esas canciones que dicen? Era que estaba, esa canción que es muy bella, ¿no? Que una letra muy linda, Claro. como que la canción estaba muy bajitica de melodía. Ajá. ¿Cómo es que es esa canción? Que tiene los versos muy Muy chiquiticos y chiquiticos y bajiticos. bajiticos de melodía, que esa frase me encanta porque es como, el tipo está haciendo como un análisis literario de su propia obra, o sea, como yo no escribo así, o sea, mis versos no son así, mis rimas no son así, mi tono no es así, pero es que yo estaba en el río pensando en Matiz de Lina. O sea, si yo no hubiera estado en el río pensando en Matiz de Lina, yo no hubiera escrito esta canción de esta manera. Entonces uno se imagina como Juancho Polo Valencia al ciego, ¿cómo se llama el Claro. ciego? Este, Leandro Díaz. ajá. Este paseo es de Leandro, mira qué lindo, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito, que sería Emiliano Zuleta, ¿no? Que Sí. tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodía. Claro, él me imagino que cantaba en notas más altas, no sé qué. Era que estaba en el río pensando en Matilde. Entonces imagínate que el man se queda viendo una flor, no sé, la flor de la papaya, o sea, whatever. Y le compone una canción y dice, no, la papaya en realidad antes era una mujer, por ejemplo, que no le paraba bola a ningún hombre y no sé qué, y un día la mataron, o sea, no sé, whatever, ojalá que no la maten. O se asomó en el río y era tan bella, ¿cierto? Que hasta Claro. que se quedó ahí y se convirtió en la flor del limón, whatever, ¿me entiendes? Entonces, Ese es como el coco, el coco también tiene su mito. De hecho, cuando yo abro la boquita del coco, yo me acuerdo siempre del mito del rey de los macacos. Yo ese mito no lo he podido conseguir, yo eso lo leí cuando era niña. Y era que el rey de los macacos lo convirtieron en un coco. Entonces lo ¿por pusieron en qué? la palmera. Yo no sé qué fue, por qué peleaban. Yo te digo, yo no he podido conseguir ese mito nuevamente, pero yo cada vez que abro la boquita del coco para sacarle el agua, yo me acuerdo de él porque tiene dos ojitos y tiene la boca. Claro. Entonces, eso tiene Claro, su mito. le inventaban cosas a cosas de la naturaleza que eran así porque uno no entendía. Entonces, eso yo creo que es el origen de la literatura al final y el origen como de la Sí, necesidad de contar es también como explicar el mundo, como buscarle como un sentido al mundo también. Entonces, Eco es una ninfa, me parece. No, creo que no es una diosa, sino como una ninfa o algo así, pero una ninfa muy tímida. Entonces ella estaba ahí cuando Narciso está ahí, enamoradísimo de sí mismo. Eco está atrás. Eco estaba tragadísima de Narciso. Entonces, el cuento con Eco era que tenía la voz, era muy bella. No me acuerdo si fue como Zeus o algo así, estaba enamorado de ella y la que era la mujer de Zeus en ese momento la castigó y la condenó a que todo lo que dijera, o sea, que perdiera la voz y que en adelante solo repetiría lo que escuchara. O sea, nunca volvería a hablar por sí misma, sino a repetir lo que escuchaba, que es fuerte, ¿no? O sea, un castigo
duro. Claro. Entonces, ponte tú que antes de que Narciso ya se quedara ahí para siempre, andaba caminando por el bosque y un día andaba escuchó así como unos ruidos entre el monte y que ¿quién anda por ahí? Y entonces escuchas, ¿quién anda por ahí? ¿Me entiendes? Que quién anda por ahí y entonces quién anda por ahí porque mi pobre pelada lo único que podía hacer era repetir lo que escuchaba, entonces Claro. ella estaba enamorada de él y quería decirle como marica tú me gustas, o sea, ¿qué pasa? Y él pensó que ella era una idiota, no, que era que le estaba mamando Estaba gallo, burlando de él. claro que se estaba burlando de él y entonces la rechazó así como muy feo. Entonces, de tristeza y de despecho y de desamor, mi pelada se fue para allá, Una para una montaña. montaña, entre dos montañas, y ahí se murió de pena y se fue como deshaciendo, 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 hasta que solamente quedó la voz. Entonces, encontramos a Eco en esos lugares y ella lo que hace es repetir lo que... Entonces, Lo que escucha. imagínate, en ese momento uno podría decir, es una narración, pero es como si fuera la primera versión definición científica de lo que es un eco, ¿cierto? O sea, el eco es una mujer que murió de pena, de amor, o sea, eso es lo que hace pienso que es como la literatura. Sí, Bueno, sí. entonces allá también, ¿no? Como esta piedra que llora a sus hijos, que también es como una cosa rara de la naturaleza, ¿no? Como estos manantiales que brotan de las Sí. piedras, literal. Entonces ellos lo interpretaron como si fuera como un llanto de la madre naturaleza al fin y al cabo eso es una realidad. Todo el tiempo está naciendo gente y muriendo Y gente. muriendo O gente. sea, eso es Sí. como una constante. Bueno, el otro cuento es el de Iván Mona Lisa en el libro de las Beauty Queens. ¿Qué les pareció ese cuento? Me pareció súper chévere, pero yo me esperaba como otro final. ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo no sé, o sea, lo sentí como un final ahí como improvisado dentro de ese cuento. ¿Y O sea, yo pensé que iba a pasar otra cosa, o sea, que el final del cuento iba a estar dentro de la cárcel, no fuera. Sí, A mí me pareció interesante porque yo también me cuestiono en el cuento que estoy escribiendo qué escenas valen la pena, ¿no? O sea, porque a Ujú. veces me detengo a describir cosas que para mí son bonitas, pero digo, bueno, ¿y esto cómo encaja? ¿Realmente es interesante? ¿Realmente hace sentido? aporta. ¿Realmente aporta o no? Porque a veces describo mucho una escena, ¿no? Y tal vez otras las describo menos, ¿no? Y este cuento pues describe varias escenas que también podrían en teoría ser un poco aleatorias o no, ¿no? El tema cuando, no sé, cuando entra a la ducha, cuando elige la cama cerca al vigilante. Entiendo que si uno tal vez se ponga a pensar, quizá toda escena diga algo, pero justamente acaba también de una cosa casi casual, ¿no? Como, o sea, me gustó en ese sentido, porque pues confirmaría un poco mi idea de que no necesariamente Todo tiene que estar relacionado. exacto, o tal vez puede haber una relación sutil, ¿no? No tiene que estar totalmente racionalizada y concreta todas las anécdotas, ¿no? Eh, Sí, fíjate que hay una escena que a mí me pareció como extraña, que yo pensé que iba a tener algún tipo de relación, y es cuando él le tiran él dice que tiene frío, que le pasen una colcha y le tiran como una colcha, pero finalmente no es el guarda, sino cualquiera le tira una colcha. Yo pensé que esa colcha iba, y como al día siguiente contó que lo veían y se reían y hacían otras cosas, yo pensé que era que la colcha tenía algún significado, o sea, ¿será que la colcha tiene alguna, o sea, fue de alguien que de pronto lo mataron o alguna cosa? O sea, yo sí me quedé como que con la intriga de por qué esa cosa, por qué le hicieron tanto énfasis a esa escena de la colcha, si finalmente eso no iba a tener ninguna relevancia dentro del cuento más adelante. Que lo podríamos comparar con el cuento, son dos estilos completamente diferentes, ¿no? El de Joyce Carol Oates y el de Iván Mona Lisa son dos estilos completamente diferentes. Pero uno ve que en Joyce Carol Oates, o sea, cuando ella si ella hubiera puesto una colcha, es porque esa colcha significa 500 millones de cosas dentro de la tensión del Exacto, cuento, que era lo que veíamos al final. ¿Se acuerdan cuando ella describe el mueble? Entonces, exacto. que dijimos, ella está describiendo el mueble, pero para describirnos el matrimonio
O sea, para meternos en un Encantado. mood, como que Ujú. todo lo que está puesto en todo lo que está puesto en un cuento afecta el mood de quien lo está leyendo. Entonces, como Exacto. nosotros somos quienes estamos tomando las decisiones y quienes más o menos tenemos idea de qué efecto queremos generar, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre está esa frase medio célebre, yo no sé, o de los talleres de literatura que es y que no pongas esto creo que lo decía Chejo, no pongas un cuento, un revólver en un cuento a menos que alguien vaya a dispararlo. O sea, como si tú, mi personaje pasó por una vitrina y vio un libro azul y después ese libro azul como que no aporta nada, como que hay que pensar si sí o si no. Ahora, últimamente lo que yo me vengo... Ustedes saben que al fin y al cabo la literatura es ha sido mucho más masculina que otras cosas en la historia. Entonces, ahorita a mí me van a publicar un cuento en inglés. Entonces estoy sufriendo trabajando con la persona que me está editando Para que no porque sea tan diferente. porque todo el tiempo me dice, lo voy a editar porque quiero apretar más la historia. Yo me imagino que por apretar ella quiere decir que sea más, lo que llaman más económica, ¿no? La economía del lenguaje, que sea como contundente, como que cada frase, tas, 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 tas. Eso para mí es como un rezago de estos periodistas gringos, ¿no? Por ejemplo, Joyce Carol Oates, ella tiene mucho de esos gringos, de estos hombres gringos como Hemingway, ¿no? Hemingway ponía un punto seguido como cada 5 palabras, o sea, el man era como esta escena, esta escena, esta escena, esta escena y todo importaba, o sea, no sobraba ni una palabra. Y también es muy famoso el caso de Carver, de Raymond Carver, que es tenido como un gran escritor del siglo XX y bueno, al menos lo que está en los libros que están firmados por Raymond Carver son muy buenos, pero él tenía un editor y este editor, este man lo macheteaba full, o sea, este man le mandaba un cuento como de 2000 palabras y este man se lo dejaba como en 1000 y quedaba como que, ¿me entiendes? Entonces uno a veces, uno dice como, ese cuento al final, ¿de quién es? O sea, Sí. o que habría sido de Carver sin tal, pero digamos que lo que, y más, Iván Mona Lisa, él o ella es en la vida real, y que en la vida real, o sea, en su vida personal se identifica como two-spirited, como dos espíritus. No está todo este tema trans, no binario, gender no conforming, bla, 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 pero la identidad que tiene Iván Mona Lisa es dos espíritus, tu espíritu, que es una identidad que está en muchos grupos indígenas de América, que ya como que tenían noción de que lo no binario, de que había más opciones más allá de lo no binario. Entonces decían que había personas que nacían con dos espíritus, como quien dice, un espíritu masculino y un espíritu femenino en un solo cuerpo. Y estas personas solían ser consideradas como sagradas en sus tribus. Entonces, Iván es de Chile, pero vive ahora en Nueva York y lo que Iván hizo fue sacar una visa que se llama visa T. Hay muchas clases de visa, ¿no? J, Sí. F, M, bla, bla, bla. Entonces la visa T es la visa trans. Entonces, Iván logró demostrar que su verdadera identidad, que su verdadero yo, nació en Nueva York. Y que se llama Iván Mona Lisa, no el nombre que tenía antes cuando vivía en Chile. Y que se fue de Chile, digamos, también en medio de la homofobia o lo que sea. Y tiene su visa ahora de Pero tiene Estados una visa Unidos. ya de residente, ¿no? Sí, ya como de visa no, como una green Tiene card, ya. una vaina así. Ajá. Entonces, incluso hicieron un documental sobre ese proceso y es como interesante. Entonces, otra cosa que quería preguntarles sobre el texto es el tema de los pronombres, que no es una cuestión menor en ese texto. Toda la primera parte, Iván se refiere a sí misma como femenino, ¿no? Como la y todo este. Hasta que se quita la peluca, ¿no? Cuando se quita la peluca, empieza a referirse a sí mismo como masculino. Como masculino. Sí. Pero deme 5 minutos y me pongo la inyección y vengo enseguida. No me Ya. demoro nada.
no me demoro. Me lo voy a dejar. Ahora que lo pienso, bueno, lo acabo de leer el cuento hace un ratito, pero sí le estoy encontrando como que otros niveles de lectura. Bueno, hay el tema migrante, ¿no? Que es cómo él llega y pues dice, no, no quiero conocer ningún chileno, no sé qué, estoy harto de los chilenos, y luego encuentra en este otro chileno como que su refugio en medio de la cárcel, que lo llena como que, ¿no? De ternura, la llena de ternura y de acogimiento, y al final queda agradecida por eso, ¿no? Hay como que el drama migrante, por decirlo así. Ujú. Y lo que has mencionado, lo de las identidades de género también, eh, que ahora pienso también que no es gratuito que ella mencione, bueno, diré como que un mimo también, digamos, al final termina siendo algo así medio asexuado, ¿no? Asexuado, Algo sí. como sin género, eh, preso de alguna forma ¿no? En una situación, y sí. Eso me gusta, me llama la atención, como que el mimo también usa maquillaje, también usa y lo que más usa para expresarse es el cuerpo, ¿cierto? Como que están, y pensando en eco, ¿no? En el silencio, pero hay toda una expresión con el cuerpo, entonces durante ese texto a él o a ella le van leyendo de distintas maneras según cómo su cuerpo se está presentando. Entonces los policías le dicen mister, pero el cliente le dice chica, pero los compañeros de la celda cuando ya no tiene la ropa de mujer, pues le hablan de hombre, ¿no? El puertorriqueño dice que a mí, ¿sabes qué? A veces me parece un poco artificial, como este tema del bilingüismo, siento que no está logrado, o sea, y cuando uno oye hablar a Iván Monaliza como habla en sus entrevistas o en sus intervenciones, literal, mete así como una que otra palabra en inglés, pero no es como yo lo he escuchado, como por ejemplo en las personas, en este grupo que se llaman, por ejemplo, los chicanos, ¿no? Que son como los que viven más que todo como hacia Los Ángeles y eso, que es como una cosa que se siente como más natural, como no sé, todavía yo no sé, en Iván Mona Lisa lo siento raro, pero yo no sé si a veces es como irónico, podría ser también que estuviera haciendo como que, porque yo recuerdo, yo fui a una entrevista con Iván en una librería en Nueva York y me daba, él mismo se reía, es decir, que no, desde que las locas de acá de Nueva York, que son las So Much Fun, porque él decía que todas las locas de Chelsea, no sé qué, todo es como, oh my God, that is so much fun. Entonces, como que o por ejemplo, a mí, yo, digamos, yo nunca hice como esa, yo sí sé que hay palabritas que se me salen en inglés, como whatever, por ejemplo, como tal cosa, o whatever, no sé qué. Y sí, hay una que me encanta que es como, you know what I mean, pero porque yo en español la tenía siempre, que era como, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Yo siempre tenía como esa muletilla, entonces yo como, you know what I mean, y como que cada vez más neoyorquino, como, you know what I mean, que casi que no sale. Entonces, eso a veces como que me sacaba un poco de onda, pero también está como siento que no Iván Moraliza, digamos el personaje de este texto igual es como, no es Lemebel, o sea, Lemebel cuando se enfrentaba a Nueva York se las cantaba plenas, o sea, Lemebel se fue con las inyecciones estas, con VIH a decirles que ellos eran los que habían pegado el VIH para Sudamérica y todo eso. Mona Lisa tiene el deseo de ser ciudadana americana y lo logra. O sea, que la visión es completamente diferente. Entonces hay como esta cosa, bueno, estaba en la 14th Street y después me fui para Washington Heights y después estaba en tal cosa, que igual los gays y el inglés, los gays suramericanos y el inglés tenemos como una relación también bastante particular, porque al fin y al cabo consumimos como, la loca siempre le gusta su vaina en inglés, ¿me entiendes? Como consumir algo que también, pues puta, le ayude como a anestesiar un poco el dolor de la realidad también, incluso en la pobreza o en la homofobia, lo que sea, y entonces como estamos viendo pues a las divas y todo, y a las películas, entonces que somos súper telenoveleras y peliculeras y comedia romantiqueras, entonces como que el inglés
el inglés siempre está ahí y hace parte como que de nuestra personalidad y también de la colonia, pero a la vez también como que lo apropiamos y lo convertimos como en otra cosa, hace parte como del mestizaje. Yo ese cuento lo puse pensando en Brenda y pensando en ti, o sea, como en Brenda por el lado de que ella le preocupa todo este tema de los hombres que se visten, para que viera como esta cosa de cómo fluye un poco el género, dependiendo también de tener o no tener puesta la ropa, y de que al final también importa mucho el ojo, ¿no? El ojo que te ve, ¿cierto? Porque es el que va a decir suficiente mujer o no tanto y así. Y el otro tema era toda esa parte de la amistad al final, me pareció que hablaba mucho con tu texto. Sí, me gustó cómo describen ahí la amistad, porque como yo también trato de que esté en mi cuento, que no sea una amistad surcada por erotismo, por amor, sino sea una amistad pura, por decirlo así, ¿no? Eh, que al final, por más que ellos sean también digamos, en teoría de géneros compatibles, no se desarrolla nada más. O en todo caso queda la duda, ¿no? Queda por qué él se acerca, por qué él todos los días, ¿no? A las 6 de la tarde llegaba con té y galletas, ¿no? Sí, ¿qué había ahí, ¿no? O sea, o tal vez era solo una cuestión de compatriotismo, no sé, De solidaridad de total. solidaridad, no se sabe, ¿no? Y de alguna forma eso también humaniza un poco la historia, ¿no? Porque es como, ya no te estás preguntando ya pasó de la anécdota de la trans en la cárcel y ya se están hablando de un poco de otros temas, ¿no? ¿Y qué te pareció el final? Ahorita que lo leí, como que por un momento pensé que era que él, o sea, que en realidad llegaba este man y le dejaba las monedas, pero creo que no era eso, sino que era como que cuando alguien por fin le deja caer unas monedas, él en medio de esa multitud tiene a Vladimir en la cabeza y es como una referencia que tiene de alguien que algún día cuidó de él. Porque otra cosa que podemos pensar es que las travestis o no, las chicas que están trabajando en la calle, o sea, te montas a un carro y tú no sabes si ese va a ser un policía, si ese man te va a matar, si ese man te va a moler a palos, si te va a pagar, si no te va a pagar, si te va a llevar para otro lado, entonces como esa vida al borde del peligro, ¿cierto? Todo el tiempo y al borde del peligro para poder comer, que es como la angustia esa de o puteo o me muero de hambre, o tomo el riesgo de que me den $100 acá. O sea, es como una apuesta todo el tiempo, a la vida o a la muerte, todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahí hay como una especie de abandono, y como encontrar en la cárcel a alguien que cuidara de Iván, o sea, de la narradora, eso me pareció como que es como lo más interesante del texto, ¿no? Como que al principio nos plantea un poco cómo es la vida extrema, un poco de estar al borde siempre de la cárcel, al borde pues, de la muerte y todo, y encontrar este chico que de manera como, sabes que él al principio dice como los morenos se juntaban con los morenos, los mexicanos con los mexicanos, y que uno lo ve bueno, uno lo ve en Estados Unidos, pero por ejemplo lo ve también en la serie esta sobre la cárcel, la de las mujeres, la cárcel de mujeres, De hecho, Orange is the New Black, que ustedes saben que están las latinas con las latinas, las rusas con las rusas, como que se da siempre eso, como el tema de la raza es tan marcado en los Estados Unidos, uno termina como andando, o sea, uno termina buscando el de la casa, a pesar de que uno quizás se fue a los Estados Unidos puteando la casa, que eso es lo que al principio Iván dice, como le dicen, oye, aquí hay otro chileno, y lo que, ay, ¿sabes qué? O sea, yo no estoy para chileno ahora, o sea, yo me vine de Chile, yo ya tuve de chilenos hasta la coronilla,
hubo un momento en que ahora, claro, yo leí este cuento hace como 2 años, algo así, pero yo pensaba que era que la colcha, al final él iba a descubrir que la colcha se la había tirado al chileno. ¿O será que eso queda ahí como abierto? No, yo no sé, por eso yo te digo que yo ese tema de la colcha yo no lo logré descifrar porque él lo metió en el cuento. Sí, porque ¿quién iba a querer ayudarlo Y en la primera noche, ¿no? Porque esa en la fue su primera primera noche? noche. Creo que la colcha hace sentido porque es por la colcha que el policía grita lo de, seguro Ah, te la ganaste con una mamada y que ahí todo el mundo se Ah, entera ok. de que... Sí, De que, bueno, sí, también sí, puede como ser. que hay, de que la catalogan de puta, entonces todo lo consigues a partir del sexo. Sí, pues o sea, ahí ahí tiene, se pero por ejemplo tengo conecta. otra escena en la cabeza que me pareció graciosa cuando la leí, pero también no le encontraba sentido. La escena del Papá Noel, o sea, él escribe, ¿no? Que hay un policía que se parecía a Papá Noel. Ok, me Como parece la primera escena. sí. Bueno, Tiene la igual se barba demora blanca. bastante en llegar a la cárcel, no es como hay toda una gran Ujú. introducción. No sé si, por ejemplo, todo eso se podría editar o realmente, o sea, Como permanece ahí si, porque es gracioso o permanece ahí porque da algún sentido, permanece ahí porque... como para Sí, llenar el cuento. Es que yo siento, digamos, lo que se narra, todo, a mí me parece que todo lo que está narrado en ese texto es importante. O sea, me refiero como a si yo fuera tu amiga, ¿me entiendes? Y yo te cuento ese cuento en voz. Ujú. Marica, imagínate que estaba en la 14 con no sé qué y me cogió un undercover y bla, bla, y después me metieron a la cárcel, pero me encontré con otro colombiano que me ayudó, no sé qué, no sé qué. Todo eso está perfecto. Ahora, la factura del texto, o sea, del cuento como tal, es donde yo siento que hace falta más, al menos como para lo que yo espero de un gran cuento. O sea, a Iván Moraliza muchas veces lo quieren vender de que como el nuevo Lemebel. Y no, o sea, no está pasando eso, ¿me entiendes? O yo no sé, es otro estilo completamente diferente, pero, o sea, tú no sales ileso después de leer un cuento de Lemebel. O sea, Lemebel coge el lenguaje y te empieza tin, 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 y donde hay que estar triste, ahí uno está triste, donde hay que estar angustiado, estás angustiado, donde hay que estar de risa, es de risa. Pero siento que este texto, a pesar de que nos están contando cosas, siento que podría ser más intenso en lo que nos está con, por ejemplo, la escena del puertorriqueño. ¿Ustedes sintieron algo en la escena del puertorriqueño? O sea, yo era como, ¿qué es lo que pasó aquí? O sea, el Sí, sí, man sí, se la sí. acostó en la cama y no sé, y además una cosa ahí que me hizo ruido, que según que el puertorriqueño dice que este man yo no sé qué es lo que tal cosa, y los puertorriqueños jamás dicen man. O sea, yo nunca he escuchado, o yo no sé si estoy loco, pero yo nunca he escuchado a un puertorriqueño decir como, eso es como de los colombianos, o sea, como, o yo no sé si en Perú también dicen así. El man este o el mancito Sabes que este. en Colombia todo es como este man, aquel Sí, sí, man, sí. estos manes ya tienen como su Sí, plural porque y no dicen ni todo. siquiera, y unos dicen como antes decían menes, ahora es que dicen manes, unos menes. O ¿Te también aquí en acuerdas? Cartagena muchos hombres decían era men, este men, no sé Men, qué. este men. Entonces, eso me rayó. Y entonces, esa parte me parece que pudo ser como mucho más intensa. En un Ujú. momento dado, ¿sabes qué pensé yo? Que el Vladimir era como el noviecito del puertorriqueño, ¿me entiendes? Porque, Sí, y yo una pensé cosa que era que así. este man se le había, como quien dijo, te me estás, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, Entonces, eso, es que yo tampoco lo entendí en el sentido de, bueno, de hecho, cuando ya explica, o sea, le tocó explicar por qué se había enojado el puertorriqueño de una manera que uno no tampoco se esperaba, ¿no? O sea, como que, porque se la acostó en la cama y no conocía las costumbres de la cárcel. Pero sí pudo haber sido como una escena diferente. Yo ni siquiera me angustié, o sea, hay cuentos ujú. en los que uno siente como angustia cuando miércoles le va a pasar ahora, lo van a apuñalar, alguna cosa, pero acá uno no siente ni siquiera ese grado como de angustia, ¿no? Otra cosa que ese cuento lo leímos en una clase que se llama Transcorpolar, siempre lo digo mal. Bueno, pero en realidad es trans en Latinoamérica. Entonces, mi profe, que ella se llama Ana Gabriela Álvarez, es una persona que yo, o sea, esa clase marcó como un antes y un después en mi vida, como que me ayudó a entender muchas cosas. Y
ella, como su pensamiento, ella es argentina y tiene un pensamiento como muy de izquierda, es como una feminista, sí, como marxista en cierto sentido. Entonces ella como que me hizo despertar con relación a muchas cosas. Y ella ha tenido, hay unas travestis, porque en Argentina casi, o sea, políticamente se identifican como travestis también como un manifiesto político. Y hay una travesti muy potente políticamente que se llama Loana Berkins. Y por ejemplo, las travestis de Argentina, ellas no quieren saber nada de Judith Butler. O sea, Judith Butler es como la tipa que en Estados Unidos generó la mamá de la teoría de género, por decirlo así. Entonces, como que de ahí en adelante han derivado cosas y todo el que trabaja género, Judith Butler es como, ¿me entiendes? Como Dios. su Dios. De hecho, está Paul B. Preciado, que es un escritor trans digamos, de España, pero ahora no sé si es de Barcelona, y tú sabes que a los de Barcelona no les gusta que les digan que son de España. Entonces, pero Paul B es trans y tiene unos libros espectaculares. Eso también, este libro te puede servir a ti, Iván, digamos, te lo puedes leer en cualquier momento, pero ella tiene un libro que se llama Pornotopia. Y en ese libro, ella, bueno, lo que pasa es que empezó siendo Beatriz Preciado y después hizo la transición a Paul B. Preciado. Entonces ahora es un escritor, un hombre trans. Y hace todo el análisis de cómo la arquitectura ha ido modificando la sensibilidad de la humanidad, digamos. Y parte del apartamento de Playboy. O sea, él, maldita sea, como que dice, eso está bien igual, porque los pronombres tampoco, o sea, tampoco, pienso que los pronombres en últimas nos vamos a dar cuenta que son como los colores, o sea, ¿quién dijo que rosado es de mujer y que rosado es de hombre? Lo mismo diría yo, ¿quién dijo que la es mujer y lo es, sí? O sea, pero esa sería una conversación ya después, Claro. como que cuando resolvamos lo que estamos haciendo ahora. Pero en Pornotopia ella empieza a hablar desde el apartamento de Hugh Hefner y él dice que el verdadero porno no era el desnudo, que el porno era mostrar un apartamento, la intimidad de un apartamento. Entonces empieza a analizar cómo eran las publicaciones de Playboy y entonces siempre era como la vieja desnuda, pero en el apartamento donde había un diseño del apartamento de soltero, que era como una novedad también en ese momento. Y era un soltero que tenía para tener un televisor y para tener un tocadisco y para tener cierto juego de cama, ¿no? O sea, como y decoración y tenía gusto para el arte. Y las sábanas de los 150 hilos o Claro. 300 hilos. Y ese apartamento yo creo que lo vemos después. Ustedes se vieron una película que se llama American Psycho. Yo creo que sí. Con Christian Bale, creo que se llama. Sí, sí. Esa película me parece muy chévere. Está basada en un libro que se llama American Psycho. El apartamento de Hugh Hefner es el apartamento de... Y ahí pensando en la música, este man, cada vez que va a asesinar a alguien, él pone un CD. Él pone así como para ocultar los gritos Una también. música de fondo. Y entonces es muy melómano. O sea, el American Psycho es un asesino en serie y tiene este apartamento súper perfecto, no sé qué, y es muy melómano, se sabe como las fechas en las que salieron los álbumes, quién cantaba, quién tocaba el bajo, quién no sé qué, ese tipo de cosas. Entonces, pensando en esa mirada como sobre la arquitectura que pone Iván, por ejemplo, con el tema de los patios, y que está muy presente como la descripción de los espacios. De los espacios, sí. Así como cuando sí. Entra él y encuentra como la escalera donde se encuentra con la otra persona que tiene un tapete rojo y todo eso. Que esa uno escalera se imagina el lugar. Esa escalera de la discoteca, por ejemplo, ¿qué significa esa escalera? O sea, como, hay que pensarlo. Él, digamos, ahí lo menciono, creo, en algún momento, es como la distancia, ¿no? Entre Willy, que ya está en otro empoderado, posicionado, dueño de su pequeño mundo, y el otro que, pues, o sea, Willy salió antes del closet, ¿no? Y el otro que recién está comenzando, ¿no? Recién se está encontrando con eso. Como creando esa distancia. Claro. Sí, por eso de pronto el otro está como ya en la zona VIP, ¿no? Y el otro está como que apenas, como que, ay, qué chévere este man que está allá y está en una, como en una actitud súper diferente, súper liberado, chévere, ¿no? Y al mismo tiempo,
pero es dentro de ese lugar, porque afuera, pues Ujú. quizás es al revés, ¿no? Porque a Abel le ha ido mejor en la vida, ¿no? Es solo Claro. en estos lugares específicos en donde Willy cobra cierto brillo, ¿no? Claro, ejerce un poder y eso pasa mucho en el mundo gay, como que la loca en el bar es una, pero en su vida real es otra y en su casa otra. Eh, ¿Qué más íbamos a decir de Iván Monali? Es que ese cuento tiene bastante... Yo sí le hubiera pedido un poco más como de intensidad narrativa, pero bueno, también pensaba en que pues, es un estilo completamente diferente, como más parco, quizá como más periodístico casi, pero periodístico, el periodismo también puede ser intenso. Pero lo que narra, o sea, las temáticas que están narradas ahí, sí me parece que todas son súper importantes. Y este tema sobre del cómo te lee la gente, qué tan femenino te lee la gente. Y esa ternura de Vladimir, nunca, o sea, ahí sí sentí porque creo que el hecho, no, a veces los hechos hablan más que como los queramos describir, a veces sí hay cositas que creo que uno las dice y ya, eh, y generan como un efecto. Y ya, ¿qué más? O No pasamos sé, a o lo... sea, ahí el único detalle como conector, finalmente como entre esa relación de él con Vladimir fue lo de o sea, lo que le rememoraba el recuerdo de la cárcel no era como lo malo, sino como algo entre comillas bien, ¿no? Porque al final lo que recuerda es como el olor los olores, ¿no? Y como el tema de la galletita, porque al final están unos niños como compartiéndose una galleta o algo así, ¿no? Que están como, que él dice que le llega como el olor a té. Y además que eran galletas que se parecían a unas galletas chilenas. Ujú. Entonces era como la casa, era también como encontrarse con la madre, ¿no? Con la madre patria también, Sí. de la que de pronto se fue huyendo o lo que sea, y sin embargo siempre está como No, esa siempre nostalgia. termina como devolviéndose pues a sus raíces, ¿no? No devolviéndose, pero sí como juntándose. Sí. O sea, como no es algo que tú busques, sino es algo que se da. Fíjate que ellos eran como chilenos y terminaron allí encontrándose como que, porque pudieron estar, o sea, en otro espacio, o pudieron no encontrarse nunca, pero finalmente terminaron encontrándose, ¿no? Sí, incluso eso podría ser el tema del cuento, ¿no? Pero si uno quisiera decir cuál es el tema del cuento, no sé si sea realmente el pasaje por la cárcel, como que es lo anecdótico, pero él comienza, no, bueno, él en un momento del cuento dice, sí, que bueno, salí de Chile, entonces lo último que quiero es ver a un chileno, no sé qué, y termina el cuento agradeciendo a mi amigo chileno Vladimir, ¿no? Mm. Entonces Sí. puede ser un poco de eso, de reconciliarse con su parte de su Como identidad con su chilenidad. chilenidad. O reconocer que la necesita de alguna forma Mm. o que no sé, le da cierto calor y cierto complemento. Exacto. E incluso que es inescapable, o sea, como que por más lejos que nos vayamos, el origen nos va a buscar a donde sea y a veces lo podemos o repeler o ese origen también nos puede acoger cuando más lo necesitamos, ¿no? Como en las cuestiones. Y la otra Sí. amistad que está en el texto es con Maru, Ah, con la sí. que es su amiga, que es la persona que llama por teléfono, que a mí, usted, o sea, no sé, ¿de dónde será Maru? Debe ser como o colombiana o mexicana. Yo sentí que era colombiana por el usted. Yo siento que hay muy pocos países yo no sé, tengo una Que hablan amiga, de usted. sí, una amiga mexicana tenía un novio colombiano y le presentó a la mamá y la mamá era cachaca, entonces la mamá le dice, la trataba de usted.
Y después mi amiga me dice, oye, marica, le caí súper mal a la mamá de este man. O sea, todo el tiempo me trató de usted. Entonces yo le dije, no, no te preocupes, que en el interior de Colombia todo el mundo se trata de usted y es hasta como el afecto lo hacen así también. Es como una especie de respeto ahí, respeto afectuoso, digamos. Entonces, como cuando vi que esta chica Maru hablaba de usted, yo dije, ay, ¿no será que Maru será colombiana? Pero me gusta también que la Maru se pone las pilas, ¿no? O sea, Claro. Le gestiona su prácticamente plata y le todo. gestiona la, la fianza. Y bueno, y gracias, o sea, prácticamente Vladimir le da la pauta para la libertad también, porque es que le dice, Sí. oye, no seas bobo, o sea, solo hay que pagar el 10%. Y además ahí está el teléfono, ve y úsalo. O sea, le dio todo, lo sacó de la cárcel prácticamente. O sea, Sí. le dio comida, le dio abrigo, le dio amistad, le dio compañía. Y asesoría gratis. Y siendo que Vladimir también estaba en una situación súper extrema, o sea, estamos hablando de una Sí. persona que consume heroína, que estaba pasando como por una situación de abstinencia, que se la estaban tratando para remate con otra droga que menciona que dice, no, esta metadona es hasta peor que la heroína y termina en la enfermería. Me Claro. parece lindo cuando la narradora dice, y te puedo acompañar. O sea, después de todo lo que ha dicho, no, los chilenos me importan un culo, bla, 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 es como, ah, yo quiero ir contigo. Y él como, a ver, amiga, no estamos en ese lugar. Y es muy esa parte sí también me conmovió mucho, que fue la de que él sale sin poderse despedir. Claro, que se quería despedir. Entonces creo que ahí el final, ahorita que estábamos tratando de pensar en el final, yo creo que es eso. O sea, esa cosa de no poderse despedir es una angustia muy, muy humana y muy fuerte y muy literaria. O sea, de la gente que no logra como que cerrar y más que todo de gente que llega a tu vida y te afecta de una manera importante, que ellos dos no se pudieran despedir entonces yo creo que ahí de pronto entra la última escena, como en adelante todo el cuidado que yo reciba en mi vida, yo creo que voy a pensar en Vladimir, no puedo pensar en nadie Claro. más. Sí. Porque aparte no sabemos exactamente qué le pasó a Vladimir, pues no, quedó en la enfermería, pero no sabemos Y cómo está. Vladimir llama a su casa y la mamá le dice, parce, quédate Mejor es que ahí, esté allá. bla, bla, bla. O sea, Iván llama y lo sacan enseguida, este pobre pelado. Nada que ver. Bueno, por lo menos tiene al puertorriqueño, que parece que es como su vale ahí, como su partner dentro de la cárcel. Y esta cosa, Pero ni tanto, porque finalmente lo que yo entiendo es que es como que el jefe y como jefe lo que le tienen es como un respeto, pero no es que sea sí, como no como amigo. amistad, ¿cierto? Como que Mm, puede ser que igual esa ira la vuelque contra él en cualquier momento también. claro. Oye, y entonces el otro, ¿qué hora es? 8:30. El otro texto yo lo había puesto para, El de Barco Fantasma. sí, para Carolina, como pensando Sí, yo lo en el leí y me acordé barco de de ella. ella. Eh, no sé, la verdad no pensé que iba a poner algo de García Márquez en aunque me la paso hablando de García Márquez todo el tiempo, porque igual pues no hay que desconocerlo y yo Ese digamos, como que fue uno de sus primeros cuentos. O sea, no me sé. parece que este texto está en la Cándida Heréndira, me parece que está ahí, que sería Sí. un cuento más bien viejito, porque la Cándida Heréndira puede ser de los 70 o hasta de los 60 por ahí, porque si él se gana el Nobel en los 80, creo que Cien años de soledad sale, ¿en qué año Yo me salió? leería, es que yo En el me leería 60 y ese, pico. me leería ese cuento sin saber que es de García Márquez y yo no lo asociaría a él. ¿No? ¿Por qué? No, no sé, no me Por el pareció estilo. como, Vamos a sí. mirarlo para ver. Ta, 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 ta. ¿Y ahora dónde anda ese cuento? Bueno,
¿Qué es el cuento? ¿De qué se trata? El del barco fantasma. Ujú. Es como un personaje que es B, que ahí como que no le pone el nombre, dice B, tiene como una obsesión con un barco que se le aparece, creo que como anualmente, pero que como que la población no le cree, o sea, la gente que vive en ese pueblo no le cree que eso exista o que ese barco exista porque o sea, lo ven como si fuera una aparición. Ujú. Y la mamá, que es lo que ahí miré, que fue que la mamá como que le dijo, como que, o sea, tú estás soñando, eso, que ese barco tú te lo imaginaste, eso no existe. Y que ese es tu problema por estar durmiendo cuando debes estar despierto y despierto cuando debes estar dormido. Entonces que por eso es que tiene un conflicto en su cabeza y por eso veía como que cosas que no eran. Y finalmente como que dice, bueno, o sea, ustedes dicen que todo esto este tema del barco o esta aparición del barco es una mentira, entonces yo les voy a demostrar que sí es verdad. Y como que él pesca, se encarga de pescar ese barco y lo que hace es que lo lleva como a que encalle en el pueblo, ¿no? Para que todo el mundo mire que no es mentira y que hay un super barco que es de tal magnitud, que tiene tal calado y que finalmente no estaba loco y que el barco sí existía, es lo que vi ahí más o menos, ¿no? Mm. ¿Sabes qué Eh, estaba? ¿Qué más? Dale, ajá. dale. No, 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 dale, dale. No, que estaba pensando ahora que también te podía servir el texto a ti como por el tema del sueño, digamos, Ah, sí, de los sueños que de pronto no son sueños, o sea, este man tiene como una alucinación, digamos, o un sí, sueño o una fantasía, lo que sea, y el man dice, ustedes ahora van, o sea, ustedes van a ver que yo les voy a demostrar que sí es verdad y que eso sí hace exacto. parte de la realidad. Porque otra cosa que yo le preguntaba a tu personaje era, ay, pero si todos hemos hablado de Manuel Ramos Otero, que está más interesante todavía que este, pero pensando en, estoy pensando en la rabia, estaba pensando en la rabia, y ahorita que Mm, decíamos que ella es rockera, en Rompan Todo, o sea, como que, y en el título, como en la célula que estalla, ¿sí? Como que, ¿qué tanto significado dentro del texto puede tener esa frase? Como ok. que, porque a veces siento también que hay, y pensando en el cuento de Ramos Otero, que es como el que supuestamente está en la posición sumisa o Sumisa. pasiva, Ujú. que en realidad empieza como a voltear el cutarro, ¿no? Como Sí, que está recibiendo el poder de otra persona, pero le dice, ¿sabes qué? Si me vas a hacer esta cosa, házmelo tal. O sea, que de esta forma. Ujú. entonces puede ser que sea el pasivo, pero es el poderoso, lo que llaman the power bottom. O sea, porque en inglés como que el que lo mete le dicen el top y el Ajá, que se lo meten es el bottom, que sería como el de abajo, ¿no? El ajá. top y el bottom. Entonces hay una expresión ahora que es el power bottom, que es como que, bueno, sí, es el pasivo, pero es el pasivo poderoso, pasivo mandón y pasivo poder, Como si sí, o sea, que ejerce el poder desde eh, esa posición, o sea, desde desde la esa posición de posición, supuestamente de sumiso. que es que uno puede ejercer el poder desde cualquier parte, porque puede existir el top más sumiso del mundo, aunque estamos acostumbrados a pensar de que los hombres, o sea, digamos, el macho heterosexual o el que lo mete, porque también hay que Exacto. pensar, recordar que en un momento dado el activo no era considerado homosexual. O sea, el único que era considerado Exacto. homosexual era el que asumía, el que entre comillas asumía la posición de mujer. Como que Exacto. Pero eso eso fue era mucho antes, ¿no? ni siquiera tan viejo. Es que mira, la palabra homosexual no es tan vieja. O sea, antes como que era algo que estaba ahí y que sí, pero que no era una identidad. Lo que pasa es que ahora se convirtió, era una práctica como son todas las prácticas sexuales, cualquiera, que no te tienen por qué definir como que tu vida para siempre,
pero luego de que alguien ya le puso como una palabra, entonces pasó a ser una identidad, que es lo que estamos viviendo ahora, que es como la era de las identidades, como que lesbiana, gay, bisexual, trans, no sé qué. Entonces O sea, también a ti te tienen que definir te tienes que con una, definir, que eso al exacto. fin y al cabo se convierte también en una norma que hay que cumplir. Entonces, a pesar de que estás saliéndote de la norma, te inventan una norma para que tú ejerzas tu libertad también dentro de una Dentro de norma. esa norma. Entonces, por ejemplo, ahorita que les contaba lo de Iván Mona Lisa, que él se identifica como Two Spirited y que él quisiera que en su cédula hubiera querido que pusieran como en la parte de género, que pusieran como algo que diera a entender que era ni el uno ni el otro, pero le pusieron mujer. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, fíjate que en el texto este en el texto, cuando empieza pues la novela, eh, o sea, uno ahí de una vez saca, o sea, no es como que tiene que irse más adentro del texto como para deducir qué tipo de persona es, no, si es hombre, si es mujer, sino que ya tú dices, bueno, ya tú sabes, o sea, lo chévere de ese cuento es que desde el principio ya ahí te definen como el personaje, ¿no? Sí. Y además que este texto, o sea, lo que pasa es que Manuel Ramos Otero, yo me quito el sombrero, o sea, ese man, digamos, Iván Mona Lisa igual me gustan sus temáticas sobre todo y su experiencia como esa cosa que hay como entre la ficción y no ficción, o sea, porque muchas de sus historias son como cosas que le pasaron en la vida real, porque digamos que en la vida real él se ha dedicado al trabajo sexual y eso, entonces como que está escribiendo un poco Okay. desde la no ficción. Pero Manuel Ramos Otero, digamos que también hace parte como de estos escritores homosexuales que que se van de sus países de origen hacia otros lugares, en este caso también a Nueva York. Manuel Ramos vivió mucho tiempo en Nueva York y esta cosa como del exilio desde Puerto Rico, ¿no? Que muchos artistas puertorriqueños se van Pero fíjate lo que le dice él en una parte de la historia, como que di que eres puertorriqueño, o sea, como para que no te pregunten mayor cosa, y di que sí. se te olvidó, di que se te olvidó el número de seguro social, ¿no? Claro, porque sí, que esas son las cositas que yo le editaría un poco si yo fuera el editor así atrevido de Iván Mona Lisa. Por ejemplo, ¿sabes cuando dice eh, el que Papá Noel era un undercover? Punto. Entonces dice, un policía disfrazado. Y es como, a ver, si ya estás como jugando con el tema este de las palabras en inglés y en Claro. español, deja que la persona, o sea, confía en que hay lectores que van a saber que es un undercover, que al final me parece que es como una palabra muy común, que la hemos aprendido como de las Sí, sí, películas y sí. eso. Entonces ya esa otra frasecita suena como explicación. Ahí es donde yo sí creo que el trabajo de un editor te dice como, hey, corta esa parte porque está como sobra. Ahí sí me parece que está como Como que sobrando. eso sobra, sí. Y por ejemplo, en esa escena de lo de puertorriqueño, él dice, di que eres puertorriqueño, punto. Los puertorriqueños son ciudadanos y es como, a ver, amigo, todos sabemos eso, o sea, como no es necesario que me lo expliques, o sea, ya, o si no, que la gente lo busque también, o sea, si yo quiero Claro, saber por sí, qué. darle como una tarea también al lector, ¿no? Porque Y finalmente el que se interesa por una lectura lo busca. Yo cuando estoy leyendo algo y a mí algo, o sea, algo me causa como impacto, yo de una voy y lo googleo. total. Y Espérate un además, minutico ahí que me está. Iván, ¿leíste el de Manuel? No, solo leí el de mi tocayo, no leí los otros. Este te lo recomiendo muchísimo, o sea, Manuel Ramos Otero es como, ay, yo no sé, es full reciente, es incluso hasta como más reciente que el MBL y tiene un estilo muy chévere. Es más, leamos leamos como la primera página. Mira, vida ejemplar del esclavo y el Ajá. señor. Hazlo como te digo o no lo hagas. Escúpeme la cara. Baja, baja la saliva. Baja, baja de los ojos, abajo de los bajos de la barbilla. Áspera guindan los salivones.
como lianas junglorosas. Escupe mientras la mano tiesa, escupe como te digo o no me escupas, sobre los ojos para no ver, frota la saliva babosa con las manos pegajosas, desde la garganta el salivón que se estrella en mi cara, los dedos desplazando el espacio sobre mi cara, hazlo más duro o no lo hagas, tiesas como de bicho, pome enrojecen la superficie desértica del rostro, amasan en el gargajo gomoso entre los pelos negros del bigote que le cubre la boca y la saliva en la boca. Contrae los labios, te escupo esas fotografías pegadas a los ojos, te rompo la cara de lado a lado de la almohada, hazlo como te digo o no lo hagas, más fuerte, más, la espalda, las nalgas, la cara pisoteadas por las manos caminadas por las olorosas pisadas del Señor, y yo su esclavo. Si las persianas estuvieran abiertas a las 12 del mediodía caluroso de la ciudad, nos llegaría el olor de los carburadores y las chimeneas, habría sol recortado por las persianas color de rosa, y esto no tendría importancia. Cuando camina con los mahones gastados en las rodillas, las caderas, 2 lunas sobre las nalgas y un escorpión sobre la curva del bicho. Pero el bicho es el pipí en Puerto Rico. Pero cuando camina, el muslo izquierdo es donde descansa el bicho susodicho, da un paso adelante y hace que pendule, restregando entre la piel, no tan tostada por el sol, claro está, pero cubierta de vellos y la tela gastada del mahón. Cuando camina, las bolas de su devaneo sobre el puente del entremuslo del mahón van inseguras de un lado a otro, pero prefieren derramarse sobre el muslo derecho. Y yo, su esclavo, he dicho, oríname la vida o no me orines, oríname el intersticio violeta de las nalgas solitarias, oríname las velas canales de todas las islas construidas sobre el agua, oríname las islas de carne amoratadas por el golpe succionado de la boca. Se orina el Señor sobre la piedra blanca que soy, aluviones dorados corren arremolinándose en las quillas finales del cuerpo del esclavo. Oríname como te digo o no me orines, caliente sol de agua soy, girasoles líquidos ardiendo, pétalos de luz mojada, se orina el Señor, desarrolla su manguera dormida, dispara chorros de soledad, chichaba con chopín, o no chichaba, chicha como chopín o no me chicha, desde la mano solo se ve la radiola, pero no se ve el disco, o sea, yo lo amo. Es como que, digamos, el juego con el lenguaje, con la música, con las sílabas, ¿no? Con como sí, como con lo que uno le hace hacer al lector con la boca también, y además, ¿no? Empieza describiendo como digamos, water sport, ¿cómo es? Lluvia dorada. La Golden Rain, ¿no era? ¿Cómo? Como Golden Rain. Lluvia dorada, exacto. Golden shower, creo que le dicen en inglés, que también le dicen water sports, como deportes acuáticos. O sea, me acuerdo en Grindr como cuando empecé a entender como la jerga y era como, do you like water sports? Y era como, What is that? vamos a nadar. Okay. Entonces, pero bueno, por ahí va la cosa. O un día que me preguntaron que ¿are you into scat? Y yo me fui para Google porque yo la única, no sé, como que scat no se me venía nada a la mente y pensaba era como en Scatman. Y yo, eso no es como una cosa de jazz. ¿Te acuerdas de esa canción? Y que DVD, do. Y yo dije, ¿será que me está preguntando si me gusta el jazz? Y scat era obviamente escatológico, o sea, que si me gustaba el tema este de la mierda y todo el cuento. Y yo, entonces, acaba fluyendo, ¿no? El orín y después viene como el fisting. La parte del fisting es genial, la descripción de las cosas, y es fisting y no es fisting, o sea, ahí es donde lo que hemos estado hablando también como durante esta clase, que es como, bueno, dicen que tal mamá tenía 7 hijos y 7 hijas. Ok, ese es un nivel, creer que es verdad que tuvo 7 hijas o 7 hijos, pero ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que quiere decir cuál es la lectura más bien? Es como la pregunta. ¿Cuál es la lectura cuando yo le entrego unas galletas y la mitad de mis galletas a una persona y los dos estamos en una situación? ¿Eso qué significa? Entonces empezamos a leer, ¿cierto? Como que todos los actos que hay en un texto los empezamos a leer, y en este caso, a pesar de que es bastante gráfico sexualmente,
pueden estar ocurriendo como muchas cosas y eso puede ser una metáfora para muchas. O sea, es lo que nos está contando, pero también es otras cosas y además que lo hace de una manera... Me parece que es Ahora, como bien poético, ¿no? eso es Sí. lo que iba a decir. Esta prosa no es, o sea, es una prosa poesía al mismo tiempo, o cómo se categoriza de alguna forma. Sí, lo que pasa es que, claro, el estilo que maneja Manuel Ramos es barroco, o sea, lo que llamarían el barroco, que es, digamos, el, el miedo del barroco, decían como movimiento artístico, era el miedo al vacío. O sea, los arquitectos barrocos, los músicos barrocos, era llenar, llenar y todo de detalle, detalle, detalle. Entonces nosotros vemos esas iglesias, muchas de las primeras iglesias que, es más, el descubrimiento de América coincide con el barroco. Entonces las iglesias que empieza a ver en América vienen del barroco y saben que llegamos a esos altares donde no cabe un hijueputa angelito más, ¿me entiendes? O sea, era tallarlo todo, no había lugar al vacío, como que no podía haber lugar al silencio, pero eso generaba, ahorita que también hablábamos del efecto que tiene la arquitectura, lo que querían decir era, somos el imperio y somos la religión del imperio y esto es de oro, porque hasta esas cosas hasta eran talladas en oro y todo eso. Las Entonces, como bañaban que, en oro, sí, le hacían como un bañito en oro. entonces cuando llegaban como mis pobres indiecillos, ¿me entiendes? A este lugar decían, bueno, esto parece que sí hay que adorarlo, porque, o sea, esto es una vaina. Entonces, el barroco cuando Quedamos llega a congelados. América, como que el español que empezamos a escuchar en América era barroco también. Entonces, América empieza a devolverle un barroco a España también en el sentido de que le empieza a agregar incluso más cosas, ¿no? Lo que ustedes trajeron, pero también lo que nosotros teníamos y lo que trajeron también los africanos. Y entonces el barroco de América es muy prolífico y es todavía más, además que el Caribe como tal, si quisiéramos como también es, el barroco sobre todo como que se desarrolló más en el Caribe como tal es re barroco, si uno lo piensa, o sea, como todo el tiempo la exuberancia, como las cosas que están como encima de otras. Pero lo otro también es que en ese altar lo que se estaba haciendo era contar una historia. Lo que pasa es que es una historia que estaba... Usted sabe que casi siempre es como representaciones de escenas de la Biblia, pero como un montón de escenas de la Biblia al mismo tiempo. Entonces había que fijarse y ver como que lo que había atrás de la capa primerita. Entonces eso es el barroco, como que se habla mucho del pliegue. Severo Sarduy es un escritor cubano, el barroco cubano es como de los barrocos así como más, o sea, está Lesa Malima, está Severo Sarduy, está el de Tres Tristes Tigres. En Cuba hay mucha novela escrita en este estilo. Siento que Manuel Ramos bebe mucho de la tradición cubana y entonces lo que ves es un español como si uno estuviera tallando también, como si uno estuviera haciendo esta arquitectura y es como lo que a mí me gusta, o sea, yo lo más barroca que yo pueda hasta el final, entonces yo no, bueno, pues, como por citar un cuento mío solo por vanidad, no por vanidad, sino por taller, o bueno, por las dos cosas, que es la Virgen de los Viciosos, que al principio es solamente como, o sea, y que ahí viene la mamahuevo, la no sé qué mierda, o sea, es palabras, 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 y como que de ahí va surgiendo como, sí, entonces como que también de la exuberancia del lenguaje, y es un lenguaje muy cartagenero, entonces Manuel Ramos bebe mucho de esa tradición, y Severo Sarduy hablaba del pliegue, porque como que, si ven que como que uno tiene que mirar bien para ver qué es lo que está pasando, como que hay una primera capa que es la capa del texto, pero después como que el ojo sí hace un poquito así, o sea, como que si ve por entre el pliegue, y además que él está hablando de pliegues también. Me gusta cuando dice como que oríname en las partes violetas de las nalgas, que no sé qué, o sea, es como que, o en los intersticios de la no sé qué, todo eso es pliegue porque es carne, ¿no? Porque está ocurriendo, hay penetración, hay fluidos que están saliendo de los cuerpos y los Sí, fluidos. toca como dividir, como separar escena de otras cosas que describe, ¿no? O sea, es como... Y entonces lo que está ocurriendo, que quizá es todo lo contrario a lo que sería Mona Lisa.
O sea, Mona Lisa sería re antibarroca porque nos está diciendo esto, de vez en cuando tira por ahí como una metaforita, como que, y tampoco son así como las metáforas, creo que tienen una ahí Exacto. bien como de un perro y que parecía un perro bañado, por decirte algo así, yo era como, marica, ¿en serio que es la mejor comparación que pudiste encontrar? O sea, pero como que ahí va Mona Lisa o no le sale o no le interesa tampoco. Pero a Ramos Otero le sale y le sale a lo mal, o a lo mal por decir que le sale a lo bien, este juego de la exageración y del pliegue y de lo barroco, que siempre es interesante también. ¿Saben por qué? Porque el barroco también permitía decir cosas que no se podían decir. O sea, te lo metía entre ese poco entre ese mierdero y te estaba mandando pronto un mensaje político. Entonces, eso como tal me interesa, a mí siempre me ha interesado del barroco y las maricas suelen ser muy barrocas, en realidad. Eh, yo vi una clase en la universidad que se llamaba Barroco Queer y literal era solamente escritores homosexuales barrocos. O sea, era lo único que estábamos leyendo ahí. Entonces, ahora no todo el mundo tiene que ser barroco y tengo un amigo de Puerto Rico que debería como continuar esta tradición porque este Manuel Ramos es como el más y me dice como, ay amiga, si seguimos siendo barrocas vamos a seguir siendo Cuba, algo así como que ya hay que inventar otra cosa. Y yo como, bueno, pues entonces, no sé, déjame pensarlo. Pero el Pero estilo igual, pero es que igual, como digo, o sea, es un estilo que no, o sea, no se le va bien a todo, no se le da bien a todo el mundo, o ni sea, a eso todos los sí, textos tampoco, como que exacto. también habrá textos que pidan ser barrocos, otros que no. Igual tiene una tradición muy larga de textos, algunos textos casi que, por ejemplo, hay Pero gente que dice, estos así que son como bien eróticos, a mí me parece que o sea, se le va bien el estilo. porque como que la relación sexual como tal es muy barroca también, ¿cierto? O sea, Sí, como, sí. como el trajín de lo que pasa es muy barroco, pero sí, habrá otros textos que no. Lemebel era muy barroco. Y, por ejemplo, hay una novela que se llama Paradiso. Esa novela es de un cubano que se llama Lezama Lima, que es de este grueso. Y la novela, marica, hay gente que dice, yo no puedo, o sea, yo no puedo con esta novela, yo no entiendo nada de lo que está pasando. O sea, porque es metáfora tras metáfora, Claro. eh, toda esta floritura del lenguaje. Y bueno, en ese momento eso era lo que le servía, digamos, a Lezama Lima. Y justo el capítulo que más o menos se entiende es el capítulo de la homosexualidad. Y ahí fue donde el régimen cubano dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y van a censurar, o sea, Lo literal, censuraron. la novela fue a juicio, como para... Me encantan los libros que van a juicio, o sea, yo pienso que la literatura también debería ser así, como... Por ejemplo, otro libro que fue a juicio fue Madame Bovary, también fue a juicio. En su época se consideró que como que le rayaba, le iba a dañar mucho la mente a la gente, que Madame Bovary era un personaje como demasiado polémico, ¿no? Como Como liberal controversial, para su como tiempo, demasiado ¿no? liberal, como para la molar de esa época, Madame Bovary era culo de puta, o sea, hasta el Sí, final. total. Entonces llevan ese libro a juicio. Otro libro que llevaron a juicio fue, por ejemplo, Allen Ginsberg, que es un poeta de Estados Unidos, también gay. También escribe, es poeta, pero, es decir, no es narrador, sino poeta, pero también, no sé, no me atrevería a decir barroco, pero sí como muy, trabaja mucho el flujo de conciencia y como un poco lo surreal. Y hay una película sobre la vida de Allen Ginsberg que creo que todavía está en Netflix, que se llama Aullido. El libro más famoso de Allen Ginsberg se llama Aullido y ese libro va a juicio, también por el tema homosexual. Y entonces la película es chévere porque es como que retrata el tiempo en que Allen Ginsberg escribió el libro y también retrata el juicio. Y como que la defensa y las acusaciones y citaron como a literatos para que dijeran y explicaran por qué ese libro no había que censurarlo y después había gente que lo acusaba diciendo que sí. Y el que hace el papel de Allen Ginsberg es este hombre,
que dice que no es gay, pero que le encanta hacer papeles de gay. Será ese. Bueno, Que está bueno igual. Que será actúa en la película Milk. Él está en Milk. ¿Se acuerdan de la película Milk? ese. No, Con Sean voy a Penn. buscarlo. Voy a buscarlo de Que es una sobre vez. un activista, un político gay de San Francisco. Este hombre también actúa ahí, que es como la pareja de él. Voy a buscarlo. Ah, A ver cuál es la cara del actor. Vamos a ay, ver. se me fue el nombre. Ya te Pero voy a bueno, decir. a ver cuál es. Vamos a mirar, acá ya encontré la de la película. Vamos a ver cuál Un es. día oriné junto a él y todo. Y le dije, si me vas a ¿Verdad? orinar, oríname bien. No, lo que pasa es que hay un cine en Nueva York que se llama el IFC, que es donde dan como todo el cine arte, y de repente estaba yo así en el orinal como tranquilamente, y de repente entra este man y se pone a orinar en el otro, y yo como, ¡ah! James Franco. James Ah, Franco, James James Franco. Ah, pero Franco. James Franco, él no es totalmente homosexual, pero él sí es bisexual. Ah, yo no sé, él Él me encanta, a juega mí ese ahí man me como, encanta. ha hecho películas Él chéveres, súper chévere, la pero verdad, le sí. encanta hacer papel de gay todo el tiempo, y él hace el papel de Allen Ginsberg, que también que es uno de mis escritores favoritos también. A mí me gusta todo eso, no sé, como todo lo Ok. loco, como la gente que experimenta bastante con el lenguaje. Aunque bueno, ya estoy viendo que a veces cuando uno se pasa de experimentarla, entonces las editoriales se resisten a ti también, porque y el otro día me dijeron como, no, pues nosotros sí queremos publicar como cosas experimentales, pero es que te pasaste, Pero no tan amiga. experimental. Ya esto es como too Como too much. much. Entonces yo, güey, puta, no me importa. Yo, o sea, como que en parte digo, bueno, ya todo habría sido mucho más fácil si hubiera escrito una novela totalmente convencional y seguramente me lo hubieran como publicado en el acto, pero eso no era lo que yo quería. O sea, como que me duré mucho tiempo para llegar a esa novela, para que sea lo que es ahora, como para yo arrepentirme, ¿me entiendes? Como, porque yo sé que habría podido escribir una novela convencional así, o sea, no es por ser como soberbio, Claro. pero es que lo de Iván Mona Lisa, marica, ya a mí me saldría como en 2 segundos, ¿me entiendes? O sea, como, hola, después pasó esto, después pasó lo otro, después pasó lo otro, Por etapas. y al fin y al cabo las editoriales publican eso muy rápido también, pero no sé, me Es que gusta... para todo hay, o sea, yo siempre he sentido eso, o sea, para todos los escritores hay lectores. O sea, siempre le vas a topar el que diga, o sea, este Sí, hay libro que dar también como con la editorial indicada, como una editorial sí, que tenga como una tradición de libros raros también. A mí me gusta que mi libro sea raro. Y es más, la traducción de raro es queer al final. O sea, como que eso era lo que yo quería, que fuera como una criatura amorfa, que tuviera como muchas patas, mucho, no sé, todo, que fuera como una vaina rara. como el Kafka de este siglo. Pues quién sabe, o sea. Oye, ¿qué más? ¿Será que miramoslo o ya la dejamos ahí? ¿Dónde es que habla del...? Ah, pero lo otro que yo quería que viéramos de este texto es el tema del poder, ¿no? Como que ya lo habíamos un poquito, pero pensando como en el estado de ánimo del que está escribiendo acá, que también es como hay una rabia canalizada también, como de no dejarse del amo, ¿no? Por eso se llama vida ejemplar del esclavo y Del el esclavo y el señor. señor. Entonces, lo normal sería que el señor torturara al esclavo, pero en este caso hay como un punto medio ahí en que el esclavo le dice, bueno, si lo vas a hacer, hazlo De bien, esta forma. como yo te digo. O sea, como, O sea, y el esclavo se convierte en el señor. claro, ejerce el poder desde la posición supuestamente subalterna, que es lo otro, como que igual en nuestros países se nos educa mucho también para lo subalterno. Por ejemplo, para mí verme Betty la Fea ahorita después de 20 años, y yo decía, claro, Betty es la propia subalterna, parce. O sea,
porque, Terrible. porque está totalmente convencida de que no tiene poder, no es Mm. pobre, fea, mujer, en un país como Colombia donde la belleza tiene tanto prestigio y lo único que Claro. ella tiene es su inteligencia que no tiene prestigio en su entorno y Sí, mucho en menos ese en el medio, lugar porque eso te iba a decir, sobre todo en el lugar donde ella buscó trabajo, ¿no? que ahí sí punto para Fernando, el que lo escribió, Fernando ¿no? Gaitán. Como dónde puedo llevar yo a la fea más fea y más inteligente, donde esto no valga absolutamente nada, pues a una empresa de moda, donde las modelos que ni siquiera tienen voz, porque son solo cuerpos que modelan ropa. Entonces, Pero yo pienso, o sea, o sea, y no solo una mujer fea, Juan de Dios, o sea, ahí en esa novela o sea, muchas mujeres se pueden ver reflejadas por no por no tienes que ser extremadamente fea como Betty para ser exacto, Betty. Betty es la mujer exacto. colombiana o sea, el 90% de las mujeres colombianas son Betty porque siento, y ahí voy, el tema este de la subalternidad es muy Mm. fuerte. Sí, o sea, tú nada más el tema de la posición social en la que tú llegas, en donde hay unas personas que tienen un mejor estilo de vida que la tuya, ya tú por lo menos ahí te sientes un poquito más relegado, ¿no? Y uno a veces inconscientemente, o sea, Exacto, y a sí, veces con sí, relación a los de Bogotá, con relación a los de, a con los de la relación costa, a los que provienen del poder. Entonces uno como sí, que se achicopala muchas veces. Entonces Betty lo que es al final es como el drama, digamos, la aventura de un personaje que comienza siendo totalmente subalterno hasta que por fin descubre que también puede ejercer el poder y termina siendo pues la presidenta de la compañía. y es Eh, que fíjate, pero fíjate que ella ni siquiera hasta, o sea, ella hasta el final, o sea, hasta cuando ya estaba montada en el poder y todo, ella dudaba de sus capacidades. y un problema de autoestima al final, como Sí. que a veces lo que a uno lo bloquea del poder es la falta de autoestima Mm. y, y sí recuerdo que Betty empieza a ejercer un poquito, ¿sabes que ella es callada, todo dice que sí, es la típica empleada colombiana que si le dicen que se quede 500 horas, o sea, Armando le paga, a la peliteñida le están pagando como 2 millones de pesos, una cosa así, Como y a Betty le le pagan pagan el 2, triple. y a Betty, él cuando que le subió el sueldo, se lo subió y que a 800.000 pesos, una vaina así, O sea, porque como un poquito más que el mínimo. no, o sea, fatal, y ella como, bueno, ok. Es Y más, qué bueno, eres ay, tan no, amable. es tan subalterna que el día que Armanda le dice que, Betty, le voy a nombrar asistente de presidencia y le voy a subir el sueldo. Entonces ella en vez de decirle como ya era hora, estúpido, porque es el trabajo que vengo haciendo desde hace rato y además no me lo venías pagando porque a ella le pagaban era el mínimo porque tenía salario era De de secretaria. secretaria. Y ella se pone a llorar, o sea, ella se conmueve de que De que le haya dado Armando esa le está promoción. dando esa oportunidad, ¿me entiendes? El hermoso, el poderoso, el deseable se está Claro. fijando en ella y él no tiene pañuelo y él le da la pañoleta del De carro. carro, ¿Sabes que sí, esa sí. pañoleta es la típica pañoleta que huele a gasolina, En que la que me nada? limpian lo que está por ahí sucio. Y ella, y mi pobre pela guarda esa pañoleta o sea, hasta el final. O sea, para ella es tan romántico que es ese. O sea, el romance. Un día yo escuché una frase que el romance mata más que el bicho. O sea, en Puerto Rico le dicen bicho tanto al pene, pero también como al VIH. Entonces, a veces decían como el romance mata más que el bicho. O sea, el romance es lo que se inventaron para quitarle el poder a la Claro. gente y sobre todo a la gente pobre. Entonces, Mm. hay un meme el otro día y que cuando tu crush te contesta 2 semanas después un hola, y entonces sale Betty que es tan lindo. O sea, no se puede ser tan subalterno, pero Pero entonces total, o Betty sea, y empieza es eso, es un a tema, pero es un descubrir. tema como también lo criaron a la juventud colombiana, ¿no? O sea, de pronto a la de nosotros, de pronto los de ahora no sean tan así, tan pendejos, pero yo creo que la Claro, porque la generación de nosotros generación de nosotros también. quedó atorada ahí como en un moralismo extraño. Por ejemplo, Mm, ahora decirle, o sea, un chico o una chica de 20 años es como, marica, me va a conseguir un sugar daddy ya. Pero en la exacto, época esta y en Cartagena era como que no, había que trabajar duro y superarse y ser total. decente, como esta cosa como de la decencia
la decencia con hambre, ¿me entiendes? Porque era Exacto. como... Sí, las pelas ahora se abren su OnlyFans y ya, y de ahí hacen plata y todo, ¿no? Total, total, total. Bueno, entonces ahí tienen para pensar sus textos. Me hubiera gustado que, pues, que también estuvieran Carolina y Brenda para también como darles más... Más elementos. El primero fue como para Brenda Bueno, la clase pasada hablamos bastante de Brenda y creo que habría que hablar también un poquito más del de Álvaro, que también lo estuve como releyendo y es un personaje bien complejo. El final, no sé, y pensando como en esto, como en el subalterno, porque el personaje de Álvaro también es como el subalterno, pero como Pero reprimido. el subalterno de todo, o sea, de todas las circunstancias, no solo Sí, o de sea, un trabajo, sino como del mundo. entonces me quedé pensando como, ¿cómo podemos hacer para que este personaje de pronto tenga una evolución o si es que no necesita una evolución, como preguntar eso? Porque creo que al final medio indica que, creo que al final dice, guardaba el flyer de esta cosa que como para matar a la gente. O sea, este es como un psicópata, pero que todavía no Le habla hace falta que le den más palo para que salga a matar. claro. Entonces, habría que pensar ahí que, no sé, no sé. Y también como, o también, si uno va a escribir un personaje complejo y un personaje como, porque la visión que tiene ese personaje de las mujeres es, o sea, está al borde del Me Too, ¿me entienden? Pero también como que si lo vamos a hacer en literatura, como llevarlo también como al extremo también. Hay un grupo de hombres que ahora no me acuerdo el nombre, se llaman los incel, me parece que es así, incel, que es y que célibes involuntarios. Involuntary, debe ser algo así como involuntary celibate o algo así. Entonces son unos manes que arman unos grupos en Facebook y todo, donde se quejan de que, de que las mujeres se han vuelto tan libertinas y tan ambiciosas y tan no sé qué, que por culpa de ellas, ellos no tiran. O sea, ¿me entiendes? Qué Ellos no se barbaridad. reconocen como unos, ¿me entiendes? Como unos idiotas, sino que es que las mujeres tienen la culpa porque las mujeres ya no buscan manes como ellos, sino que están buscando manes exitosos, bellos, no sé qué, y en cambio ellos pues no son nada y Son como entonces, unos losers. sí, y entonces como este loser, y estos losers terminan siendo violentos porque muchos de ellos terminan agrediendo a estas chicas. Terminan siendo como medio misóginos, ¿no? Es una misoginia muy fuerte. Entonces como que no es que esos personajes no se puedan escribir, o sea, se pueden escribir, pero entonces a veces también como llevarlo al extremo a ver qué pasa también, como no sé, buscando la Sí, sí, intención. porque finalmente también son historias, o sea, y si esos personajes existen en la vida real, también existen en los cuentos, en las novelas. No, y esos hombres existen en la vida real. Este hombre del cuento de Sí. Álvaro dice que no sé quién cita era porque tenía una falda corta, que cuando, por ejemplo, cuando violaron a una chica en el parqueadero de Andrés Carne de Res, el de Chía, eh, Andrés dijo que ella quien la mandaba a ir con una faldita tan cortica a la discoteca, que estaba provocando a la gente, que después le tocó pedir disculpas y todo eso. Pero esa es la típica, ¿no? Como la de Sí, que sí. a la que la violan y todo es porque estaba provocando o porque estaba en cuera o no sé qué. Entonces, este hombre hace como esos comentarios, o que la tipa y que ascendió en el trabajo Que no tenía talento, por pero es muy buena no tiene música. talento. Entonces, él tiene como una rabia, ese personaje tiene una rabia contenida. Entonces, Sí, sí, pensando en sí. la rabia, que ahorita, ¿qué pasa con la rabia? O sea, ¿qué se puede hacer ahí con el dios de la rabia? ¿Quién será el dios de la rabia? Poseidón puede ser, ¿no? Como el de la marea, así como El Poseidón, sí, el que está siempre en el estaba como mar. emputado y haciendo tormentas por todos lados. Ujú. eh, y haciendo que pues, los pobres viajeros se Que desvíen ese mismo, ¿cómo es que se llama? Hades es que se llama, no, espérate. Hades es el del infierno, Ajá, ah, no, pero entonces puede no, sí ser es que también Poseidón. sea Marte, que creo que es Ares,
es el de la guerra. El de la guerra, sí. Entonces son como esos dioses un poco rabiosos. Zeus también es muy rabioso. Sí. A veces es muy tierno, pero a veces es muy rabioso también. Y hay diosas también muy rabiosas. Mira esta que castigó a Eco de esa manera tan cruel. O sea, esa vieja tenía culo de rabia cuando hizo eso. Porque tenía celos, que los celos Sí, son un sí. tipo de rabia Y también. los celos de las mujeres son más crueles que la de los hombres, en realidad, o sea, en la mitología. Sí, o sea, igual los celos siempre han sido como una pasión enceguecedora. Sí, pero me parece que en la mitología siempre los muestran como que los de las mujeres son los más crueles, o sea, las mujeres pueden llegar a ser más crueles en ese sentido. Como las tretas que después se ven las telenovelas mexicanas como, Ujú. por ejemplo, Soraya Montenegro es como el epítome del celo, de los celos llevados al extremo, extremo, extremo. Estaba viendo como, o sea, es que es la típica, esa novia del protagonista que tiene celos de la buena Ajá, exacto. y que por eso se vuelve la villana, como que los celos son los que, es como ella no puede aceptar que este man se fija en ella y no en ella, entonces tienen que impedir la vaina, entonces dice que es que yo quiero que él sea para mí, porque quiero tenerlo y después aburrirme de él. O sea, que en realidad no lo quiere, ¿entiendes? Ella dice, yo quiero que mi ego no esté herido, necesito tenerlo, No, pero aunque esa de después... Soraya, esa es la usurpadora, esta Gabriela Spani, que es que se llama ella. No, 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 esta Gitati Cantoral, que la escena es espectacular, Es que que yo me acuerdo de esa que le han sacado mucho meme, que ese le han sacado demasiado meme, que yo sí, quiero ahora tenerlo, los reels la aburrirle están como que, haciendo, qué risa esa vaina. que la quiero tener, aunque después me aburra de él, me encanta. Pero fíjate, o sea, hasta las novelas nos muestran que efectivamente no, o sea, en las novelas no hay casi villanos, o sea, antagonistas hombres, sino Claro, villanas, o sea, siempre claro. son mujeres, porque las mujeres tienden como a canalizar más ese tipo de sentimientos, ¿no? Y esta pobre mujer siempre termina castigadísima. Claro, hizo maldad hasta para tirar para el cielo, pero muchas veces esta es como una mujer que solamente quería, que tenía una autoestima muy baja y Sí, que quería era exacto. como afecto y nadie se lo quería dar. Y que estaba equivocada en el mundo, ¿no? Porque hay gente que se Termina como, equivoca. Todos los humanos se nos equivocamos, ¿no? claro, había que hacer era como comunidad y que Mariela del Barrio se hiciera amiga de ella, en vez de estar tan tragada de este man. Y es como, marica, mandemos a este man a la mierda, o sea, normal. Exacto, pues sí, porque no hay como novelas en ese sentido, así como en Betty, o sea, en Betty hubiera sido chévere que las dos lo hubieran mandado al carajo. No, claro, eso hubiera sido espectacular. Además que al final Marcela es muy, o sea, a Marcela le toca Sí, como ir a bajar, o decirle a sea, ella, ella le exactamente. dice, yo te voy a contar esto porque la única que te lo puedo contar para que tú me creas soy yo. Entonces le Exacto. cuenta ta. Y mira, esta cosa de con Armando es tan fuerte que la última escena de Betty es cuando ellos ya llegan a la noche de bodas en el hotel y van a follar y Betty le dice, cuando ya van a empezar, Betty le Nunca dice, apaga ay, la luz. no, Betty le dice, ay, pero tenemos que protegernos porque todavía o sea, hay muchas cosas que hacer en la empresa. Betty apenas está, o sea, como que ya va a quedar como bien, bien fija de presidenta, pues la van a corroborar de presidenta y todo. Y Armando le dice, no, no te preocupes, estamos, o sea, está todo bien. Y la escena siguiente es Betty pariendo. O sea, hasta el último momento ese hombre ejerció el poder sobre ella, ¿me entiendes? Porque ella le dijo, vamos a cuidarnos y él como, no, está todo bien. No, Y porque la no preñó. importa. Me dio una rabia cuando yo vi esa vaina. Yo no me acordaba de ese final, no me acordaba de esa pequeña parte No porque me la estoy es... viendo de nuevo. O sea, esta es la cuarta vez Ah, que ya me la veo. Esta es la cuarta vez que me veo esa novela. para mí, mi sueño siempre ha sido que ella ni siquiera quede con el francés, porque el Ese francés también es también es medio otro machista subyugador, total, y que no la deja total. manejar el carro, Eso, cuando la que escena esa del carro, yo dije, bueno, este man, ¿qué le súper pasa? machista, súper machista. Es como ese machismo disfrazado de romántico, ¿no? De Exactamente. caballeroso. Y para mí, el final de esa novela debería ser cuando Betty está en las Islas del Rosario, en el mar, que ella perdona a Armando. Sí, sí, Así como exacto. quien dice,
pero le dice, pero necesito que te vayas de mi vida. O sea, yo te perdono, pero necesito que es, o sea, es un proceso tan bello como pues está en el agua, es como si fuera el cisne, ¿no? El patito feo Sí, convirtiéndose sí, en cisne, y tiene a su mamá drag, que es esta Catalina Ángel, que la va guiando, ¿no? Como Betty, cierra los ojos, piensa que le exacto. estás hablando de frente a él, que no sé qué, y que ella lo perdone y que este man desaparezca y que monte su empresa en Cartagena. Yo no sé, marica, ese era el último Sí, capítulo. sí, la verdad es que eso que le pusieron al final, ese romanticismo de que cambió y no sé qué, o sea, eso Y a mí otro que tampoco uno me se da cuenta pareció. ahí es que todas las del cuartel no están de acuerdo con que Betty vuelva con Armando después de que ella se Exacto. entera todo. La única que quiere es la viejita. Sí, 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 la vieja Entonces yo dije, está, claro, esta es la vieja romántica todavía, que con que su se quedó en el marido siglo de tóxico, antes, exacto. y ella es la que le dice a Armando dónde está Betty ese día en la noche cuando la va a buscar allá Sí, en el porque bar. finalmente las amigas dicen, no, que se vaya a comer francés y que tenga Exacto. una vida diferente. Tenemos que hacer una charla de solo De solo análisis de esa Betty. novela. Esa Hay que, novela tiene, o sea, uno la mira y cada vez que, o sea, cada vez que la mira tú le sacas algo. la manera en la que resumieron la idiosincrasia colombiana de ese momento Y el es arribismo, impresionante. ¿no? El El arribismo clasismo de el clasismo. Colombia, el racismo, hay muchas frases que yo en su momento no, Ujú. pero que Sí, ahora que dice Mariana, la que lee el tarot, sí, sí, ella sí. ahí representa muchas cosas porque ella es negra y también es la que lee las cartas, o sea, como un tipo de espiritualidad distinto, alternativo sí, o sea, ella representa muchas cosas, representa la magia, representa no, la que lee el futuro, que esas son cosas condenadas, digamos, por el catolicismo, Claro. por ejemplo. Y a ella nunca le consiguieron pareja, ¿no? O sea, Y hay una escena fuerte donde Aura María quiere como una doble cita con dos amigos de ella y Mariana le dice, ya le dijeron a tu Ah, amigo que sí. la que vas a llevar es una negra, Sí, sí, porque sí, ya todos me se dan acuerdo de de que eso. no son racistas, pero a la hora de la hora me hacen pasar un mal rato. Y yo dije, wow, yo no me acordaba de esta parte. Sí, 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 esa Fuerte. escena es fuerte. Bueno, entonces, ¿y tú tienes tu segunda versión? Yo le hice unas correcciones, pero no, o sea, pero no está totalmente terminado. Bueno, Te entonces la paso, me te la la paso pasas mañana. y bueno, todas me lo pasan. Sí, yo te Este, paso la mía mañana. Ya ahorita le termino lo último, pues ya iba por las dos últimas páginas. para ver si entonces durante el fin de semana se hacen los intercambios. Igual yo como faltaron algunas personas, yo les escribo un mail ahorita y les recuerdo. Ok, está bien. Bueno, cuídense mucho, sobre todo tú, Eli, que estás allá en Bogotá. Y bueno, ojalá nos No, y veamos que pronto, Colombia. nuevamente por acá con nuestros cuentos terminados. Sí, 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 no, tenemos que cerrar este taller a lo súper bien. O sea, y además que las primeras versiones están, o sea, no era como ir de cero, ¿me entiendes? O sea, como que ya hay un avance, entonces por eso tengo muchas ganas de ver esta segunda y que entre ustedes se comenten otra vez para que ya la tercera es como la definitiva y terminada y armamos el libro que tenemos planeado y todo eso. Bueno, está Bueno, bien. descansa mucho, Eli. Bueno, un abracito, un besito, te Abrazote. cuidas. Chao. Bueno, Chao, chao. Iván. Chao, Iván.